primer notero estrella. Ahí está. Tengo mucha información. Prepárame aplausos, ¿eh? Sí, aplausos, botonera. Mujeres que se animan, digamos todo, Juntas somos más. digamos Estamos todo. aprendiendo, ¿eh? Vos lo pensaste, ¿Qué? nosotros lo decimos. Los otros. Muy inclusivo todo. Arriba ese viernes. Dale que juega Argentina, papá. Arrancó esa vaina. Ella guarachea. Todo hot. ¿Cómo anda la comunidad más linda? ¿Cómo anda, gente linda? Che, estoy toqueteando esto y estoy haciendo cagadas. Ahí va. Estamos probando cositas nuevas hoy. ¿Nos tendrán paciencia un poquito? No, hoy soy Nika Okiata. O sea, mira, me lo abrí. Guarda que se vienen cositas. Estamos subiendo el level de a poquillo. Vamos pasito a pasito, pero vamos lento y seguro. Lo estamos logrando. ¿Cómo andan? ¿Cómo va tu viernes? ¿Cómo arrancaste el día? Mi viernes va muy bien. Una semana muy atareada, así que con cositas, como siempre, con cositas. ¿Vos Mucho cómo laburo. estás? Y mis uñas de Sinergia, muy argentinas. Elegimos un diseño full Maradona. Sí. Y bueno, estamos acá. Si supiéramos de fútbol, sabríamos de qué camiseta es, pero no viene al caso. Argentina del año, no se Vaya sabe. uno a saber. Para el 80 próximo y- programa, ¿se lo traemos? 86, ¿puede ser? Nadie sabe. Nosotros nos hacemos las argentinas, ahora mundialistas, futboleras, por el mundial. No sabemos un sorete, no sé lo que es un corner, ni idea. Pero bueno, acá lo estamos dando todo por el equipo. Aguante Argentina, carajo. ¿Cómo Sofis. se preparan hoy para el partidito? Pueden Y- meternos en el grupito, en el chat. Cuéntenos con quién lo van a ver, si son cabuleros, si tienen algo ahí preparado, se juntan con los mismos amigos o no. No, aparte hay un team. Hay dos teams. Uno que puede ser team merienda, porque es a las 7 el partido, y otro que ya entran a cenar. Ese se llama Team cena yankee sería, porque empiezan, viste que ellos cenan a las 7 de tecena. la tarde. Tecena es. Eso se dice tecena. Mi amigo Bauti se está viendo tecena. ¿Qué es tecena? Y te merendás y ya cenas las dos cosas en una sola. Está bien, simplificas un garco, Me, gu- me parece. me gusta, me parece muy resumido. Para la gente que es estructurada como yo, no sirve ponerle nombre a todo, ¿eh? Pero el tema es que a las 11, ¿no te agarra una lija terrible? De la noche ya estoy durmiendo, negra. Ah, pero no te empieza como a hacer un ruido y decís... No se escucha porque el sueño lo tapa todo. A mí me pones una murga al lado y yo te danzo dormida al ritmo de la murga. Claro, vos dormís temprano. Yo soy una abuela en un cuerpo de 20. Tengo 20, no nos olvidemos de esto. Claro, no, yo son las 12, 1 y sigo 2, capaz, meto serie, metemos cosillas. Pero bueno, hoy viernes se junta la banda a ver el partido, a ver Argentina. Vamos a ver si es picada o directo. Cena. Una burgueta. No, bueno, pero picada, ¿qué sería? ¿Merienda? No, picada es más la previa de la cena. Después te Sí. cagas de hambre, si no. Sí, Un pero asadito vos a las comés, 7. vos comés picada más un asadito, una cosita. ¿Metés No. doblete? No, porque no me entra, pero la gente normal te pica un poquito de la proba, un poquito de esto, y después se come un asado. Mira cómo entra esa comida en un estómago, yo no puedo. Me como 3 doritos y te... así, ¿Tiesa? sí. Pero bueno, hay gente que ya capaz que a las 6, 7 arranca con el mate. Entonces, Ah, si estás sí. con mate y media lunas, ¿cenás a las 8? No. No, ahí las tiras hasta las 11 o te escabiás, no sé. Cada uno acá lo arranca como quiere, ¿no? El partido, la Voy previa. a decir algo. Está el chat muy activo. ¿Cómo Están sale Argentina ansiosas. hoy? A ver. Están ansiosas por cosas que van a suceder en el programa. Esperen porque tenemos mucha información que no sé si llegamos Hoy con es un todo. programón, ¿eh? Hoy es un programón. Lo tendríamos que decir. Podrían poner igual en el chat cómo sale Argentina. Y podríamos regalarle al primero que acierta, ¿Por siempre qué y no? cuando digan que va todo bien, un regalito, ¿podría ser? ¿Una Sí. cosilla? Sí, yo estoy esperando todavía mi pasaje con las valijas pagos. Ella porque- ganó porque el otro día hicimos... Evelyn, ¿Cómo si se estás dice? viendo esto, mi amor, apostamos entre las 3. Yo dije 3-1. No me llegó ni el pasaje, ni la invitación en la estadía del elote. Es nada, verdad. Nada. Es verdad, hicimos como una apuestita a ver quién la acertaba. Acertó ella. Ahora, ¿cómo sale? Ojo, tírate para arriba siempre, que le estás pegando. Bueno, yo voy confiada, de vuelta, lento pero seguro. Para mí vamos un... ¿Cómo me escuchas? 5-3. No, ¿cómo me escuchas? Perfecta. ¿Sí? Sí. ¿Te estoy gritando? No, así Porque ideal. Ochiata está No, como y loca. Yo acá estoy todo trabajado. Esta Estamos oreja probando así, cositas. metida para adentro, no importa. Para mí hoy es un 2-1.
Bien, bien. Yo tiro un... Argentina, en amor. Argentina. Yo te digo que estoy para un 4-2. Ah. No sé, ¿la tiré? No sé, me la jugué un poco, me hice un poco la loca. Un 4 de Messi aparte, ¿eh? Los ¿Cómo? 4 de Messi. No, regarca. No, pobre, déjenlo descansar un poquito, pero bueno, está muy arriba el 10, así que vamos a apostar que son los 4 de Messi. Te estoy leyendo, Evelyn. Te estoy leyendo. Escúchate, te quiero contar algo, porque mañana... Ah, sí, contame. Casi Mañana es el fin de- tengo una inauguración. ¿Dónde? ¿De quién? De mi madrina, que inaugura un nuevo espacio donde hace talleres, así que se los quería compartir. El Instagram es @tualmamia_, ahí abajo lo tienen, vayan a seguirla. Es una genia, además de ser mi madrina, obviamente familia. Hace los sábados talleres de velas y aromas. Pueden aprender para hacer difusores, hacer velas de souvenir también. ¿Querés emprender? ¿Querés tu propio negocio? Háblale. ya ¿Dónde es mismo. esto? Esto es en Ramos Mejía. Me sirve. Y ahora abre como una nueva sección, por así decirle, en su taller, que es los viernes, pues ella también es coaching. Amo, ¿Han dicho sí, coach? sí. Bueno, no tengo ni puta idea. Pero hace también como una cosilla, los viernes se juntan y hacen como un journaling. Uy, Journaling. el Sí, Teve- me encanta. Carlitos Tevez se apoderó de mí. Qué No, moderna. Se juntan medio como a charlar de las emociones y lo van todo escribiendo en un cuadernillo, en un journaling. Como sería eso de en los Inglis, ¿no? De los Inglis. Me encanta Los que esté Inglis. cerca en Ramos, ¿eh? Muy buena propuesta para un sabadito. Muy lindo y se pueden armar su propio negocio después. ¿Por qué Nadie no? sabe. Así que mañana inaugura el nuevo espacio. Vayan a seguirla al Instagram tualmamia_. Y también ahora en el mes del Día del Amigo, de la Amistad, Sí. va también a hacer unos encuentros así que puede ser picada y vino, velas y mate, bueno, merienda, no sé, y se juntan entre amigos y se hacen un tallercito de velas, algo que les cope, así que la van a seguir. Gracias, tu alma mía, te amo, a mi madrina. Ok, hay una de las chicas en el chat que dice que yo hice con ella y es una genia, ¿eh? Ahí tenés un testigo. Vamos, Sí, bueno, ella le hizo los souvenirs, todo lo que es Ainoita, todo trabajado, Ainoita todo. Y después Simone también, de recién nacido, bautismo, viene de larga data esto, así que está creciendo esa comunidad. Gracias a todos, vayan Me a seguir. encanta. Bueno, y hablando de una sección que vos Sí. dijiste tu tía. Hoy tenemos, es Tenemos tremendo, una, ¿eh? tenemos una sección nosotras. Hoy la que tenemos, no, Te no, la no. tiré ahí, Paqui, ¿eh? Te la tiré. Se armó debate en redes, ¿por qué? Porque queremos como ampliar nuestra bolsa laboral, si se quiere. ¿Se dice así? ¿Por Ni qué idea, no? porque ella no pegó un laburo en su vida. No, pero digo, queremos incorporar una nueva personalidad, ¿por qué no? Al equipo, digamos, todo. Queremos un movilera estrella que se vaya a la calle, que haga preguntas. Que se vaya a la concha de la lora. que se vaya a la concha de la... No, que se vaya, que te labure la calle, que te labure sectores urbanos, ¿por qué no? Que haga notas ahí, que traiga archivito, que traiga contenido. Que traiga cositas. Entonces nuestra idea es, inauguramos esta sección, si ustedes se pueden postular, todos los viernes nos van a mandar, previo, ¿no? Pues el viernes no llegamos a editar nada, nos mandan el videíto de cómo va a ser esta... Situación. Sí, cómo te querés postular. Vos tenés que tirar al asador la carne, ¿cómo se dice? Sí, tu material inédito, ¿entendés? Eso, Es tu ella trabajo, no tu trabajo pega práctico. Una frase. No, toda la carne al asador. Ahí está, me lo dijeron por Cuca. Arre. Ella se sabía que alguien le decía, nadie le habló. No importa. Entonces van a traer sus propuestas y Sí. después de varias fechas van a poder votar a ver quién es el que gana o la que gana, porque puede ser hombre, mujer, perro, lo que ustedes Gato, quieran. lo que haya por ahí dando vuelta. Lo que Nosotras haya, a no ver quién es discriminamos, nuestro sí. movilero, movilera. Y hoy tenemos al primer seleccionado. Esto es terrible. Me jodés. Sí. Bueno, vamos a desvirgar, ¿por qué no? La sección buscando un movilero para DT. Claro, la idea es, varios se postularon, hoy el primero trae material, van a estar atentos a las redes, van a tener que estar votando si bancan o no. No sean garcas, pero pueden votar, puede ser una mierda esto, no importa. Ustedes para arriba siempre. Claro, es como que hoy rinde el final, porque hoy muestra Claro, ya el trabajo terminado. ya lo que hizo, vamos a ver si pulgar arriba, pulgar abajo, y eso va a ver si queda ahí en la lista de preseleccionados o O ya lo lo fletamos, le decimos te llamamos cualquier cosa, no lo llamamos nunca más en la vida, de hecho lo bloqueamos si es posible, no. Y ustedes van mandando contenido y vamos ahí viendo y todos los viernes debatimos, a ver si sí, si no. Este caso, como es amigo de la casa y lo queremos, va a venir acá. Claro. Lo vamos a tener acá, pero en Eso. general no va a venir nadie. No va a venir nadie para tampoco Nadie. quitarles el tiempo, es pasarnos el material hecho y nosotras lo plasmamos, la gente vota. Pará, y una final puede haber, ahí sí, unos 3 seleccionados a la final, vienen los 3 acá, se cagan a piñas en Y el vivo. que gana,
Y el que sale ganando sin... le Es queda el un movilero diente. de DT. Claro. Es un amigo de la casa, como dijo Micaela. Él preguntó, ¿me puedo postular? Dijimos que sí, porque se puede postular quien sea. En realidad fue el primero que se animó, vamos a decirlo. El primero Sí. que se animó, abrió la puerta y dijimos, bueno, pasá primero, nobleza obliga. Ahora se están animando tantos. No para la cuenta, te digo. No, Los no. seguidores cómo están. no Mucha paran. gente nos ha escrito, es verdad, ¿eh? Así que ya lo podemos presentar. Lo ¿Cómo podemos estamos? presentar. Stephen, tenemos ahí a mano la Musikichi. Ah, porque viene con música Él todo. pidió su tema. todo Bárbaro. para entrar. La intro, Emilia. Dale. Está transpirando él. Bueno, ¿y ahí? No, pará. ¿Por qué el Instagram de mi hermana ahí abajo? No, para. Pará, porque esto sí lo tengo que cobrar. Ya le pasó el alias. Le están haciendo publicidad a mi hermana gratis. Borrame a Nicky Nucera de ahí, te lo Pará, pido, por pará favor. que le voy a... Ahí tiene que ir Mauricio. ahí te mando el alias. Son 500 luquitas. Ahí viene él, la estrella, conductor invitado para este momento. ¡Aplauso! ¡Arriba, aplauso! ¡Mauricio! Llegó el color, llegó todo el glamour. Ah, bueno, muy ¿Cómo arriba. están, Muy chicas? arriba. Buenas tardes a la comunidad, digamos todos. Estamos ¿Cómo va? acá. Bien, hoy es viernes. ¿Tu cuerpo? Lo sabe, amor. Así que bueno, nada. Besos, Sole Machi. Gracias porque ya me gané este lugar. Estuve escuchando ahí. Bueno, me voy a poner esto para tener un poquito más de. Quiere retorno. Él lo pidió. Todo lo pidió. Para, ¿podemos ya arrancar a contar algunas infidencias? Porque pidió camarín. Pidió varias cosas. Pidió camarín, pidió frutas. Chicos, Pidió- con leche. yo Agua. Destilada. soy una figura pública. Ah, ustedes no ok. crean. Claro, sí. Claro, Pero pidió. bueno, nada. Gracias porque ya este lugar es mío, así que estuve escuchando que tengo que competir con no sé quién. Olvídense los que están ahí como para querer venir a este lugar porque no va a pasar, chicos. O sea, sépanlo de que no va a pasar. Ah, la Está pican- enredando, Me parece estoy enredando todo. La picanteó. Pero bueno, ¿cómo Es la cobra. Cuidado con la cobra que se Oh, cobra, no, ¿eh? No, acá era pelear y pelear y pelear. Y bueno, acá estamos. A todo o nada. Bueno, Acá Mauri, estamos. presentate un poco, contanos un poco de tu vida, Bueno, algo soy así. Mauricio. Listo, terminó la. No, mentira. ¿Se está yendo? No, dale, Y mándale. 5 minutos de fama. Bueno, nada, estoy acá porque, bueno, tiraron esta sección del tema de que necesitaban un notero. Yo amo salir a la calle con la gente, interactuar. Aparte, yo tengo un lugar físico ahí, fijo, que es Gurruchaga de Costa Rica, que siempre le digo a Ner que estoy ahí, presente. ¿Qué es Así que eso? es una parte laboral donde yo estoy siempre. Pero bueno, quitando esa parte. Ah, ok. Bueno, nada, así que la gente, tenemos que interactuar con la gente, ¿sí? Sí. Hablar con la gente, porque la gente quiere salir también, quiere estar como ahí interactuando con ustedes, con la Pero figura. contanos, además de eso, ¿a qué te dedicás? Hago Contanos un muchas poquito. cosas, soy un chico multiuso. Bien, Sí, hago me muchas gusta. cosas. Sí, estoy trabajando como masajista, soy productor, soy colorista. Ah, bueno. Sí, no me quedo quieto, me gusta hacer muchas cosas en la vida. Bien. Voy a hacer un paréntesis. Yo me oscurecí el pelito esta semana, me quedó pipí cucuni, gracias Mauri. Sí, ese pelazo que brilla. Ah, él es el responsable de toda esta belleza en los cabellos. Si vengo pelada mañana, sabemos que también la culpa es de Mauri. En este Ah. caso no estaría pasando. Se va al movilero, Claro. lo despedimos con un fuerte Pero aplauso. bueno, nada. Ahora produciendo una obra con Contanos. temática erótica. ¡Epa! Poneme musiquita hot Erótico, que nos empezamos erótico. a quedar en pezones. Sí. Es una obra que se estrena ahora el 11, el sábado 11, sábado que viene, que estamos ahí rogando que la selección argentina, por favor, no juegue justo ese sábado porque me muero. Te digo, no, se nos va. No, de Uy, ganar, nos bajaron sí. los suscriptores. Es más, Cero. soy re botinero, ¿eh? Ojo lo que Soy decimos. muy botinero, sí. Bien. Así que... No va a coincidir, Pero el por partido. favor que no. Así que bueno, el sábado 11 de julio estamos ahí estrenando. ¿Estamos invitadas? Digamos Obviamente, todo. primera fila, ya le dije a mis bailarines que hay que... ¿Podemos mandar cobertura, digamos todo? Sí, Me gusta. me encantaría. ¿Por qué no en camarines? Te la tiro un También. blogcito. Ahí, bien zoom a Bien, los bien, me bultos. A los gustaría. tronchos. No, bulteir. Me gustaría. Pero sí, es una obra con temática erótico, muy erótico, muy hot. Aparte tengo bailarines que ¿Hay dress seguramente van a code? estar mirando los chicos. Dress que- code conchero. ¿En Todo, qué vamos? todo, como ustedes quieran. Bien. Todo lo que sea negro, lo que sea Transparente. transparencia, Ah, todo lo que se pueda ver. Todo lo que no le gusta a Mica Viciconte. Todo. Bueno, hay que está mostrar bien. todo, hay que Me mostrar gusta. todo. Así que el sábado 9 de julio, 22 horas, ahí vamos a estar en el Teatro Ícono.
donde vamos a estar estrenando el Juego del Deseo. Me encanta, Mauri, ahí estaremos. Y Aparte contá, tenemos un grupo, un equipo, una coreógrafa, Loli. sí, estuve que le chusmeando mando un ahí, cómo se saludo. bailan todo. No, es de mucho franeleo. Cómo se mucho, desenvuelven. todo. Así que la gente tiene que ir para divertirse. Salís de ahí Vas- y a ponerla. Claro, vas ahí Salen de directo, ahí, van directo al lubricado. marido, amante, lo que tengan. Salís lubricadísimo de ahí. Olvídate. Pará, Salís. escúchame. Vamos a lo que nos compete. Por favor, nos fuimos Arre, de... tiraba un palo. Compete. No, nos fuimos de escúchame. mambo. Sí. Contanos cómo fue la experiencia de lo que Tuya. trajiste, que todavía no vimos Le nada, traje material, pero... le traje mucho material porque hoy interactuamos con la gente. Sí. Salimos a la calle, como les dije. La gente, algunas se coparon, otras, bueno, estuvieron ahí como medio distante. Pero bueno, la verdad que sí, lo dieron todo. Así que les traje material. Vamos a chusmear en un cachito ya cuando terminen de cargar el videíto, nos dan el ok. Ah, bueno. Y vamos a ver, quiero que la gente en el chat vote si está bien o está, o sea, pulgar arriba, pulgar abajo, quiero todos los pulgares bien arriba o bien abajo, lo que quieran, en el chat para ver si ya le Mauricio, vamos, sí. sí, le vamos corriendo la silla de a poquito y lo echamos a la mierda o se queda, ¿eh? Vamos a ver qué nos trajo Mauri. A ver. Hola, soy Mauricio y yo voy a ser el notero de Digamos Todo, así que quédate ahí porque vamos a preguntar a la gente de este lugar, de Villa del Parque, obviamente. Villa del Parque, ¿Qué amo. opina de la selección que hoy mismo va a jugar Argentina? ¿Qué pasó con la bandera? Se atragantó con la bandera. Se enredó un poquito. Venimos. ¿Crees que juega el Colito Arco? El Colito Arco. Ah, sabe mucho de fútbol, ¿eh? Colito Arco. Colito Arco. ¿Hoy crees que juega el Colito Arco? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Entra? ¿Vos qué crees? No sabría decir porque no sé qué, no soy muy amante del fútbol. ¿No? Bueno. ¿Y qué haces mejor? ¿Pateás o cabeceás? No, Mauri. Ah, bueno. ¿Patear? ¿Vos? ¿Petear, dice? Bien, bueno, gracias chicos. Hola, buenas tardes. Disculpa. Somos de un programa de stream. ¿Te podemos hacer un reportaje? Ay, el ¿Sí? estoy apurado, ¿Cómo cómo me estás? arruina, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo se Mala llama? onda. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bueno, Juan hoy juega la Manuel selección Belgrano. argentina. ¿Cómo crees que vamos a salir? Yo creo que vamos a ganar tranquilo, 3-0. ¿3 a 0? se Bueno, la jugó. bastante bien. Bien, Messi, buen equipo. tenemos. Bien ahí. ¿Crees que hoy juega el... ¿Cómo se llama? ¿Crees que va a jugar el Colito Barco? No creo porque no venía jugando de titular. Pulgar pero- arriba. Uy, tiró un pulgar abajo. Uy. Ok, ¿quién Agustina decís que mete el tercer gol? Simone, Y el 974. tercer Uy, gol, Fiorella. la fichita nueva, Lautaro, que Sí. quiero que mete un poquito más. Bien ahí. No. Y te digo otra pregunta. y La séme gente no está sincero. bancando a ¿Pateás o Mauri. cabeceás? ¿Qué está pasando? Gente, por favor. No, pateo. Bien ahí. Te hago otra pregunta. ¿Qué team sos? ¿China o Wanda? Pulgar arriba, chicos. ¿Team Wanda, China o Team Wanda? calculo. ¿Wandanara? Sí. Bueno, bien. Gracias. Ahora, Mauri. el video. Hola, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. ¿Todo ¿cómo bien? estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Walter me llamo. Walter, Creo que un fue gusto, uno de los Mauricio. mejores. Bueno, Vamos, hoy juega la Mauro. selección argentina. ¿Cómo Mauro crees que se vamos a llama. salir? Me Walter. parece que hoy con Cabo Verde vamos a hacer, depende, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Cifra, números? Sí. Y para mí va a Cifras. salir un Sí, cifras acá las quiero. 3-1. Dámelas. 3-1. Sí. Bien. ¿Quién decís que va a meter el tercer gol? El tercer gol va a ser de Messi. Bien. ¿Y crees que hoy va a jugar el Colito ¿Qué Barco? pasa con el...? Ah, tenés el micrófono colgado. puesto lo tiene. Bien. ¿Sí? Ojalá que sí. Bueno, bien. Necesitamos Escuchame, uno de mano, ¿y ¿eh? ¿Qué team sos? ¿Sos Wanda? ¿Team Wanda o Team China? Tiene ahí la gusta ahí. gente. Wanda, China. ¿Sí? Team China. Bueno, bien. Es un Team Tatiano. China, dijo. Escuchame, No quédalo. Walter, ¿pateás o cabeceás? Me veo la esta. Ninguna de las- ¿Ninguna de las dos? O sea, si jugás el partido no cabeceás y no. Mucho no voto pateás. positivo, algún que otro negativo, ¿eh? Yo me juego de 7 de ala. Y ¿Qué edición, Mauri? Bueno, muy bien. Al centro entonces. Che, está Muchas muy gracias. logrado el video, bueno, ¿eh? digamos, todos salió a la calle Gracias, y ese Gilda. es mi puesto, así que voy a ocupar esa silla como sea porque voy a ser el notero oficial de Digamos Todo. Así que bueno, la gente opinó que hoy ganamos, salimos campeón, así que vamos Campeón Argentina, ya hoy. carajo. Hoy seríamos campeón. Gracias, Mauri. Muy buen trabajo. ¿Viste? Me maté. Aplausos Aunque para Mauri. Che, lo diste todo. Lo dimos trolo, No como sabiendo siempre digo na- yo. No sabiendo nada de fútbol, lo diste todo. No sé nada de fútbol, no sé cómo se patea una pelota, pero bueno, ahí también le estuve preguntando a la gente si sabe cabecear y si sabe patear. Así que bueno, Me gusta. les pregunto a ustedes, ¿qué saben, patear o cabecear? Yo pateo. ¿Pateás? ¿Y le pateas bien? Yo pateo bien. Muy bien, ¿eh? De Bien. las mejores. Creo que meto doblete, ¿eh? Esa es la de que va a doble. Ella Me lo da. encanta. Yo soy a ella todo lo da nada en la... trolo. Sí, Me yo en la vida encanta. soy a todo nada, mi Bueno, amor. igual tengo que decir que Miki sí, ella bailó una vez acá en IN, justo estábamos en la presentación y es hot, chicos, es
Lo da. No, yo lo doy todo. Lo da todo. Pata de palo un poco, ¿eh? Necesito una No, clasecita. pero lo das todo. No, sos tremenda. Es más, Todito. casi me paso para el otro bando cuando te vi bailar. Ay, Oh. Mauri, no me lo digas así, por favor, Mauri. March. Bueno, che, la gente estuvo muy aprobando. Gracias, gente, gracias. Aprobado gente. por Chayanne. Prometo que voy a traer mucho más contenido de lo que quieran. Ahora igual les vamos a dejar en el Instagram de Digamos Todo una encuesta para que digan bot sí, Vayan a bot no. votar, Si sí. es bot no, ya queda descartado, ¿eh? Lo Si es limpiamos. bot sí, queda como preseleccionado para la final de los 3 y ustedes van a definir quién es el o la notera estrella de Digamos Todo. Bueno, Bueno, Mauri. esperaremos. Igual gracias, porque ya tengo el puesto, así que voten lo que voten. Gracias, Estamos acá. Mauri. Bueno, Mauri, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, nadie. ¿Quién dice que gana hoy, chicas? Ya te digo, gana Argentina. ¿Argentina cuánto? Gana Argentina 2-1 para mí. 4-2. Y les hago una, antes de irme, Sí. les hago una última pregunta. Sí, Dale. Si pudieran ser infieles, bueno, no sé qué vos estás soltera. nadie sabe. Bueno, por una noche que Sí, les dé ¿qué? la posibilidad de estar con algunos de los jugadores de Argentina, ¿con quién estarían? Otamendi. Mi Escuchá, marido lo sabe, perdón. Y Ok. en 2 segundos, me das 2 segundos más y me hago de River. Lo tenía ruido que de mate. ¿Ruidito de mate? Yo Sí. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. y con Enzo. Enzo Fernández. Una vibe ya a la mujer, Porque, ¿eh? no, tengo una vibe a la mujer y a él. Me parece que soy la hija de los Ellos dos. Porque me dicen, ¿te parece ella Sí, igual verdad, es muy tenés un aire, linda? sí, sí, Tienen tenés una un aire. Sí, vibe. un soplo. Sí, sí. Bueno, gente, gracias. Mauri. Gracias por Gracias, votar. Mauri. Gracias, las amo. Pedir ayuda a la gente que te vote. Gracias por todo. Bueno, se quedó enganchado, se van con citas. Bueno, y ahora sí. Este es un momento. El chat está muy solicitando una situación. El chat está que arde, gente. El chat está Kenchi. Yo tiré todo el edulcorante acá, bárbaro, no hay problema. Y ahora sí llegó el momento. Llegó un momento. Esto, yo les dije, tenemos mucha información hoy. Muchas cositas, mucho de todo. Aparte ella viene acompañada. Creo que es la primera vez que viene 2x1, ¿eh? Estoy feliz porque no paramos de desvirgar situaciones como estas. Me ponen muy contentas. La verdad que sí. Ellas van a decir, ellos, el primer streaming al que fui fue Ellas, arre. fue, digamos, todo. Y yo me dormí tranquila con eso nada más. Así que bueno, llegó el momento de presentar a Sofía. Escupí todo. Dale, A nena. Sofía Bebé. A ver, una bienvenida. Hola, Sofi. Bien. Bien, ¿estás Pero vos decís Sofía Bebé ya tiene nombre, ¿o no? Ya se puede decir. No tiene nombre. Claro. Alegra se llama. Perdón, Alegra. perdón. Yo por las dudas estoy que no quemo, que no digo. Si tenemos miedo, estamos así, ¿qué decimos? ¿Qué no decimos? Encima, boluda, Claro. vine corriendo porque llegaba tarde. Vine corriendo y dije, voy a tener el pibe acá. La No. piba acá. No. O sea, voy a parir acá, literal. Porque vine Voy a hacer corriendo y esto. dije, no quiero llegar tarde y hubo un tránsito de la concha de la lora. ¿De cuánto estás? De 8 meses. Vos- 34 semanas. subite. Vos autogestionate, Vos toca- claro. tocalo Vos todo. tocate. Vos tocala. Sí. Mauri dejó como 8 una meses vibe. ya. Sí, boludo. Uf, pasó Una rápido. banda, pasó rapidísimo. Bueno, no Creo sea que- vos, porque alguna capaz No, que lo sí, se me trans. pasó pero volando. Bien. Mal, Bueno, zafado. bien. No, y aparte dijimos que es una realidad. ¿Se podrá, no se podrá? Porque estás a últimas instancias. No, sí, yo hago todo. Me parece perfecto. Yo con el embarazo anterior al día, o sea, mi hijo nació el 18 de diciembre, el 17 yo estaba trabajando, empaquetando, subiendo caja, esto, lo otro. O sea, yo nunca dejé de hacer nada, chicas. Me encanta ella. Una mujer laburadora, emprendedora, Morch. Quiero ¿Cómo que me te digan si sentís? se escucha bien Sofi, por favor. Escriban al chat. Mira, ahí Hablan Es pueden la leer. primera vez que vengo a un stream, así que cualquier cosita, ustedes me dicen si estoy haciendo las cosas bien o mal. Dios nos va a Nosotros no ayudar. te podemos A decir vos, nada. claro. Vos Vos decilo para también. nosotras mejor. Vos también nos podés decir a nosotras. No, pero igual creo que el micrófono está bien ahí, ¿o no? Sí, no, yo no tengo ni idea. La gente nos escucha bien. Tengo miedo de los sacerdotes. Me encanta verme ahí aparte, tipo... Estás Diosa. muy bien, ¿eh? Estás Che, muy qué bien que te sienta el embarazo. Sí, tu Yo pelito, a esta altura todo. estaba así. Así ya rueda un poco más porque estaba Sí. destruida. ¿Sí? Sí. Yo igual me veo destruida, me veo una Boluda, bola, no. me veo Estás muy, mal. muy iluminada, como muy Cirugía. glowy. No, pero igual, No, pero sí. igual. Estás como muy bien te haciendo el Aparte, embarazo. viste que te chicas, dicen- Viste que gracias. decían en un momento como la nena Está fea fe- sí. porque se lleva toda la belleza. Vos estás diosa. No, con Basti me pasó de que engordé una banda. Ahora también con esto no paro de comer, es como que... Pero relájate, nena. sí, ya estaba, dije, ya fue, voy a seguir comiendo total después. Hay ¿Cuál cosa? soluciones. Sí, ¿cuál fue? Sí, hay Olvídate. soluciones rápidas. Para mí, fue. aparte, es el mejor, es el permitido. Porque una embarazada decís, bueno, lastro. Bueno,
Bueno, obviamente que uno trata de equilibrarse lo más que pueda. Yo decía, voy a hacer dieta en el embarazo. Ay, yo te juro que dije lo mismo. ¿Qué haces? Tenía una carpeta en el celular. No, que decía dieta, no cualquiera. Aparte engordé 28 kilos y Simone pesó 1. O sea, 27 para mí. Una cosa hermosa. ¿Cómo que pesó 1? Sí, 1.900. Ay, mi amor. 1.990, bajó a 1.800, era literalmente un pollito. Y claro, yo engordé un montón y yo decía, bueno, viste que útero debe pesar 3 kilos, teta 7, yo le tiraba, viste, el pibe 4. Mentira, entonces yo iba justificando mis Claro, los kilos, sí, todo sí. verso, porque era yo hecho un mamut. 100%. entre todo. Pero no, yo estaba hecha concha, yo era un pochoclo, literal. Aparte que soy enana, entonces de repente era una cosa morfa. Y después encima nació pandemia. O sea, me fui deformando con el tiempo cada vez más. No. Costó volver. ¿Qué nació en pandemia? Nació y al mes empezó pandemia. De hecho, yo me acuerdo estar en la clínica así mirando. Primera noticia, primer caso de COVID. Dije, la concha. No, me mato. En China era el primero. Me mato. Así estaba el primero. El segundo fue acá en Argentina, en la legislatura donde laburaba Nico. O sea, dije, No. la concha de la lora es todo nuestro. Un miedo. Tuve 6 meses, no salí a la calle. Claro, no. Horrible. Porque viste que una con los hijos empezás con otros miedos. Sí, Que- yo soy re miedosa, mal. Viste O que sea, te cualquier potencia. cosa, hasta manejando. Mm. Tipo, hasta manejando te volvés como más rescatada, ¿viste? Sí, pensás todo 2 veces. Me olvido del micrófono, perdón. Aparte los reflejos, viste, con... Bueno, pero también es parte de... A uno mí se me cuida pasa, más. ahora ponele recién, me trajo Lucas, y ayer anoche vimos una película horrible que era de un accidente de... ¿Estoy bien ahí, chicas? ¿Se me escucha bien? Perfecta. De un accidente de tránsito, no sé qué. Y es como que también la vi y dije, rescatate Lucas, porque Lucas es re loquito para El auto, manejar. Para manejar. Y recién veníamos medio peleando porque maneja re rápido. Y le digo, boludo, dale, rescatate, tengo un bebé. Hay un bebé también de que está. Y eso también me pone re loca. Y antes yo por ahí, sin hijos, le mandaba, manejaba para el orto, tipo. Y ahora es como que uno con hijos se rescata más de las Más cosas. precavida. Sí, es como que Sí. decís, no me puede pasar nada porque mis hijos dependen de mí. Sí, Entonces, claro. antes capaz que uno era, bueno, ya fue, hago esto, hago lo otro, más como inconsciente. Y empezás a ser consciente cuando sabés que alguien depende de vos y que tenés que estar bien para tus hijos. Claro, sí. vos es- igual vas por la segunda Sí, maternidad. por ¿Qué la- onda y eso? encima, no, o Porque sea, acá somos de uno. Claro. Creo que Claro. acá me planto igual, ¿eh? y encima, o sea, yo quedé embarazada cuando mi bebé tenía 11 meses, una desquiciadita. Una cosa loca. Yo te digo que la veo tan bien que me darían ganas por un ratito. Pero igual dicen que está bien, porque si no metes 2 ya está, ¿eh? Boluda, mi mamá quedó embarazada de mí cuando mi hermana tenía 6 meses. Ah, O sea, es de está en el familia. gen, está- sí, está Es en de el gen, está en el familia. gen. Sí, sí, y encima sola, pobre mi mamá, pero bueno, nada, se puede, qué sé yo, o sea. No, aparte después son recompinches. Bueno, yo con Eve me llevo 1 año y medio, o sea que quedó embarazada También, también. 6, seis. 8 meses. No cuentas nada. No cero. es nada, no, o sea, es como Y que después compartís toda la vida, porque es sos... tu mejor amiga. Pero literal, cochecito doble tipo mellizos, porque es como que de repente tenés 2 bebés. Sí. ¿Cuánto tiene Basti? 1 año y 6 meses. Claro, es un bebé todavía, porque, no sé, una está con el bebé, y después tenés al otro Al nene. otro recién nacido. Claro, Sí, ¿qué son decís? 2 bebés. Andá a 2 caminar vos. pañales, 2 mamaderas. Bueno, teta no, pero, o sea, es como todo 2 bebés. ¿Está celoso él? No, está como re mamero mal. Sí, aparte que el nene es de la mamá. Sí, o no. Sí. Pero ahora es nene y nena, ahora tenés la parejita. Sí, y Lucas ay Dios, me da una bronca porque agarra y me dice, Alegra va a ser mía, o sea, no, yo soy re de mi mamá y soy nena, ¿entendés? Y me da una re bronca que son mis bebés, yo los parí, Claro. están en Mamá, mi claro, panza. Sí. ¿O no, chicas? Son Sí, para mí sí. nuestros, pero el ¿O nene no? es muy de ¿O la no? mamá. Chat. Para mí los hijos son de la mamá. Re. Sí, re, obvio. Sofi. Pero, sí. No, vos. No. ¿Qué diferencia encontrás con el primer embaracito? Que estoy re loca ahora. O sea, como Tipo que... hormonalmente, como... Sí, No mal. tenés filtro. Ya Me te peleo con pudriste. todo el mundo, tipo, no me importa nada. Bueno, y después, en base a síntomas, no tengo ningún síntoma, solo más que morfar todo el día. Es como... Ningún malestar, No, nada. nada. Qué bien. Incluso no vomité nunca y con el de Basti me la pasé vomitando. Ay, es verdad. Así que dije, no, chau, el alto embarazo. El parto, Viví. bueno, te lo regalo. igual. ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo con Basti tuve parto normal. Sí. Así que quiero intentar. Si Me se encanta. puede. Parto vaginal. Sí, Ah, parto guau. conchal. Bien. Horrible. Jake. Fue Yo muy igual porque traumático. no me animé jamás. Tenía Pero terror. fue muy traumático. Muy El primer- traumático. Sí. Pero a mí con me la- interesa mucho el posparto, Sí, todo. ¿viste? Anestesia. Pasa que me inducieron a mí, boluda. Ah, no, claro. Porque ¿No había yo estaba- dilatación? no- 10.
No había dilatación. Bien, Nada. no había dilatación. 50 centímetros. Ah, era complicado que salga el pie por ahí, boludo. Encima 4 kilos casi pesó el pibito. El mío también, claro, una Bueno, cabeza. pero lo lograste. Lo logré. Qué Después de bien. 18 horas, lo logré. Qué bien, y ahí qué importante, obstetra, ginecólogo que te haya acompañado, bueno, el obstetra en el último tramo, bueno, en todo el embarazo, pero digo, a veces son el mismo, ¿viste? Yo en mi caso era mi ginecólogo, era mi obstetra. Y qué importante que te banquen, porque muchos, vamos a cesárea rápido, lo sacamos. No, sí, re. Por suerte, igual yo quería. O sea, yo estaba de 9 de dilatación y le dije, por favor, cortame, no quiero más. Pero no, se pudo y nació bien. Che, el post, eso, del parto natural a mí me da mucha intriga el postparto. A mí me hicieron episiotomía. ¿Saben lo que es? Sí, cuando te cierran un poquito después. Cuando te abren. Ah, al revés. Todo al revés. Mi vida es así igual, Claro, ¿eh? te cortan y después te cosen ahí. Sí, yo ni me enteré igual. Ah, bueno. Es como que en el momento ni me enteré que me habían cortado. Ok. Después me dijo, te tuve que hacer unos puntitos. No me dijo, tipo, te corté la Chaycon. Bien. Me dijo, te tuve que hacer unos puntitos, no sé qué, pero ni cuenta me di. Y con los días tampoco. No. No sentiste nada. O sea, cuando te sentás, sí Un tuve poquito. muchas pérdidas, como si estuviese indispuesta por 3 meses. Sí, Ok, claro. ok. Pero después nada. Tipo, se lleva. ¿Y cómo Qué es, buen el día, parto. cómo es el día que nace, o en tu caso tu niño que ya nació, cómo fue ese día y ahora qué decidiste hacer frente, visitas, no visitas, Ah, solo sí, nosotros? me encanta, ¿Te gusta, chicas. bancás? Me encanta que me vengan a ver. Amo, tipo, Está bien, está bien. muy leonina. Es como que, no sé, tipo, me encanta que vengan y vengan a conocer a mi hijo. Porque con Basti me pasó de que eran las 9 de la noche. Yo paría a las 9 de la noche. Bien, nochero. Y sí, y tenía tipo a mis amigas, a mi mamá, y era como que todos estaban ahí re pendientes. Y era, no sé, hay algunas mamás que no le gustan y lo súper comparto porque siento que mi hermana no me venga a saber porque... Claro. Y yo todo lo contrario, me encanta. Estaba hecha concha igual, a ver, había estado 18 pará. horas pujando. No, claro. Dije, no, Pero una cosa es que vaya la gente que uno quiere y otra cosa de repente te caen los amigos de fútbol, No, los boluda. compañeros de la U, No, eso no. los ex Claro. compañeros de colegio. ¿Qué haces Uno acá? de No la te veo hace secundaria, 15 que- años. ¿Qué hacía acá tomando No, mate? eso no. Claro, eso no. O sea, la gente íntima. Íntima. Bien, Sí, amigos, sí. familia. Eso sí, después ponerle, me acuerdo que querían caer tipo las amigas de mi mamá está viendo esto y sabe que yo tipo me re enojé, boluda. ¿Qué me tiene que caer la amiga de mi mamá que ni ir a Juno, ¿entendés? Claro. O sea, todo bien, pero no te conozco, o sea, la viste 3 veces en tu vida, te vi. Pasa que, claro, para la abuela también es como vos. Sí. Claro, es el momento Y del después año. lo momento entendí, también, ¿entendés? después lo entendí y dije, claro, bueno, o sea, es como, no sé, no sé. Sí, es íntimo. Lo para quiere uno. compartir Lo también quiere ella compartir, con las personas sí. que aprecia. Sí, tiene un Es punto. como cuando festejás los 15 y te invitan a gente que... Claro. ¿Qué mierda es este bigotudo? No me mandó un mensaje en toda la vida y apareció. Claro, Claro. no, no, por lo menos que se ponga el sobre, ponete por lo menos. Así que ya saben, quienes vayan al posparto de Sofi, sobrecito con money, algo, Pará, una cosita escuchame, de oro, ¿por qué directo, no? mostrás cara, No sé, bruleás, boluda. manito, piecito, Boluda. ¿cómo va? Bruleamos. Viste que a veces bruleamos la cara, le ponemos los anteojitos. cuadraditos, Pará, el si corazón. tuvimos 5 años poniendo No, anteojito no a la sé, nena. yo ponerle con Basti y no lo mostré hasta un par de días, pero porque me daba cosa, yo me sentía tan vulnerable que hay gente chota, ustedes saben. Obvio. Hay gente re chota, y por ahí que me llega un comentario como diciendo, ay, tu bebé, qué feo, o no sé, algo así, sentía que me iba a destruir al diome. Ay, sí, Y dije, no lo boluda. muestro por eso, no por hacerme tipo la... Y me ponía, justo había nacido la hija de Marley, y todo el mundo me ponía, ay, Marley lo muestra, y vos quién sos que no lo mostrás, no sé qué. Y yo tipo, no lo muestro por mi vulnerabilidad, no porque me creo mejor que. Y también por la energía, uno trata de preservar en ese momento, es muy indefenso, uno quiere como que esté todo Sí, bien. pero bueno, como te digo, este embarazo me agarró como la loquita, entonces por ahí me repinta mostrarla y decir, me chupa un huevo lo que me digan, y por ahí con el de Basti estaba como re, Bueno, ahora estás más canchera, claro. soy Ahora- mamá, Soy mamá. Claro. re boluda, mal. Bueno, pero una, viste, va aprendiendo y también ya sabes, che, esto sí, che, esto no, esto capaz que lo haces de otra manera porque ya tuviste la experiencia, eso está bueno, estás más canchera Sí. en el segundo y ya hay cosas que, oh, no, esto no me lo fumo porque no, ya no haces cosas capaz que antes podías hacer por compromiso, ahora sin filtro te agarra esta etapa y decís, ya está, Literal. esto no me lo fumo, no me lo fumo. es así. Con las hormonas, ¿cómo venís? Yo estaba hecha concha. Yo estaba todo en una puteada. ¿Vos te lo llevas Sí. bien o No, calentona? vengo así calentona, sí. Sí. Bueno, son momentos, hay que respetar. Yo no todo. era así, yo no era Yo así. no era así. Me cambió. Es como que era más tranquila, no. A ver, nunca me gustó igual el quilombo y todo eso,
pero con el embarazo es como que no sé, viste, veo algo y ya Ya te irritas. me te irrita salta la y chaveta. lo tengo que decir, es como que, no sé, qué mierda, ese color de mierda. Claro, Como claro. así. La Todo quiero bardear, todo. aceituna, la empanada, hijo de puta. Sí, sí, Empanada, re. Es Sí, como La comida así. con aceituna, pero esa Pero lo no. bueno Yo es que era la buena. embarazada tiene todo permitido, como bueno. Sí va, a no sé. todo. Sí. O tu pareja capaz te dice, che, hasta acá, hermana. No, me rebanca. Te banca. él. Y bueno, me rebanca. Ayer justo subí a Mejores Amigos una captura. Pues yo le pido todo, boludo, así re pajera. Tipo, estoy en la cama, no sé, por ahí. Inimputable. Y es como, él se viene a acostar y es tipo, amor, no me traes gelatina. Y Pará, la viste concha que hay tu un madre. video que es muy gracioso que el chabón cada vez que se está por sentar, la mujer ¡Qué le dice, "¿Me Lucas! traes?". Es así, viste que uno está esperando, se está por dormir. Quiero Ay, agua. ay. Pará. Yo lo Le hago. pido Genial. todo. Y no, él por suerte me rebanca. Me Sí, rebanca. no, Sí. no, quedan pocos de esos, Mal. Hay Yo que hago lo adoctrinarlos también. Sí, hay que. ¿Vos hace cuánto que estás? Y desde el mundial pasado, serán 4. Amo que ella seguía por mundiales. Boluda, mi hijo nació el día que salimos campeones, ahora van a hacer la otra. Por eso. No, Mirá. no, Ay, No, ni digamos eso, por favor. ¿Pero vos querés que se adelante? No. No, que llega. No quiero que nazca directamente, no quiero pasar por ese parto traumático de vuelta. No Es va a como- ser traumático. Vos decretátelo de la manera No que va a quieras, pasar. Incluso, literal. tipo, le pedí al obstetra que me recomiende un psicólogo para... ¿Posparto? No, tipo, para el parto. No, pero de No te verdad, amo. para mí es clave, agarras un cuadernito, Sí. lapicera. Gracias, universo, porque mi parto fue así. Te juro por Dios, Decretalo. querer o reventar, pero de verdad, capaz que es visualizarlo. No sé qué energía hay es ahí, verdad, es verdad. pero de verdad, literalmente escribilo como si fuese que allá haya pasado en presente, como una película, y decirte todas cosas lindas, boludo. Y vas a traerlo y va a salir todo bien, no tiene por qué ser Sí, es traumático cierto. nuevamente. A ver, salgo de acá, voy a la librería, me compro el mejor libro del mundo. Pero de verdad, Y boludo. lo empiezo a anotar. Lo hago con todo. Desde me subí al avión, no sabes qué lindo. Yo odio viajar en avión. Pará, un ¿te puedo decir cagazo. algo? Qué lindo, pleno el clima. Subo en turbulencia, la concha de la lora, pero yo te escribo. Sí, yo vi que te da miedo el avión. A mí me pasaba. Sí. Después Se va. se va. Y ya está Ya está jugada. Ya está jugada, Se ya muere, está. se muere ahí arriba, ya está. Está, pero igual me da terror. Pero no viajas, tipo, por el miedo al avión. Lo pospongo, lo más que pueda. Claro. Hasta que después digo, la concha de la lora, hace 15 años que no me voy de viaje, metés un viajecito, pero la verdad que no la paso bien. Y ese la tiene que última ser vez, largo. 5 miligramos me tomé de clona. No. Estaba así, ¿Cuánto es eso? un montón. Bastante. O sea, cada media hora Montón. metía medio. No lo hagan en sus casas. No, igual me lo dio la psiquiatra. Me hizo todo un plan, me dijo, flaca, porque es una fobia. La fobia hay que bajarla un poco. Sí, y más que sí. estás en el medio de la nada, boludo. Estás en el aire. No, es que decís, sentís "Bueno, me tipo, bajo". no puedo abrir la ventana, ¿entendés? Claro. Me No repasaba podés hacer eso, nada. Aparte mal. claustrofobia tengo yo. O sea, todo junto. Claustrofobia, aerofobia. No le quedó una fobia, al azar. Una cosa me Todas hicieron. las fobias. Mis primos eran mis viejos. No, mentira. No, igual, si Valladísimo no querés sale. comprarte cuadernito, yo tengo un chat con el universo. Y le pido No, al chat. pero hay que escribir, ¿eh? No, también puedes pedirle, te resuelve bastante. Tipo, agendás, haces Amiga, un grupo tengo- con vos y pones Sí, chat tengo con el chat universo. dice universo. Ah, mirá. Las cosas que escribe. Amiga, tengo testamentos. A ver, vamos a chusmear. No, pero A igual ver qué puso. mucho con respecto. Qué linda, boluda. Y bueno, pero si tengo que ir a la librería a comprar, no lo hago. Y acá estás todo el día con el teléfono pegado en la mano. No hay margen de error. Antes de irte a dormir, tiqui, 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 siempre agradeciendo. Siempre empezás agradeciendo y después viene el mangazo. Mm. Es como todo. Y sí. Sí, Pero sí, pruébelo. pero es querer o reventar, ¿eh? Porque de verdad que... Y más con estas cosas que uno le pone toda la intención de que Sí, salga todo que bien, salga entonces todo es bien. como que decís, va a ser así, así, y después el universo te lo concede, que hay que creer, chicos, hay que creer, Sí, no es nos cierto. queda otra, hay que manifestar. Es Ahí ponen verdad. en el chat, manifiesten, y sí, amor, todo manifestado, hasta este programa, mira cómo lo manifestamos, acá estamos. Acá estamos, con cositas. Tenemos cosillas para vos, hoy en sí. el programa. Bueno, primero no dijimos, mirá cómo nos hemos ido por los Ramones, ¿sí? No dijimos ni de qué se trata el quilombito del día. Todos los viernes tenemos un quilombito del día, una Ay. seccioncita así que la gente comenta, manda audios. El de este viernes, sí. estamos lado viernes. B de la maternidad. Sí. Todo esto que, viste que una dice... Ya lo hablamos, chicas. Ah. Claro, bueno, ya Queda hicimos la más, queda intro. más. Toda la intro ya está terminada. ¿Había más? Claro. No, pero bueno, toda esta parte, viste que te pasa mucho que uno capaz que idealiza la maternidad. Uy, qué lindo, ves a la mamá toda en la clínica. ¿Viste la fotito que es ideal? La fotito está con la guaguita, esa la amamantar, el bebé, ella hermosa, una luz, una cosa. Y vos de repente el lado ves, apagás la cámara, tenés el pezón capaz que cuarteado.
Viste, como que uno se Todo imagina. sangrando. Claro, vos te comprás esa película de que todo, y no siempre es así, y mismo también, cosas que uno creía, no, che, yo en la maternidad, o como madre voy a hacer así, así, y después, no pantalla, está el pibe con Peppa Pig de sol a sol, es como, no la fumo, mirate esto, 10 horas, pero es como que también se te va la teoría a la mierda. Sí, yo ¿Qué creo opinás? mucho que el que no pasó por esto no lo entiende. Y es como cuando yo tenga un hijo no voy a permitir la pindonga. Después hiciste así y todo lo que dijiste no escupan para arriba. Todo lo que dijiste que no, lo terminás haciendo y aún más. Siempre total. pasa. Siempre Re. pasa. Así que si quieren Nosotros mandarnos pasado, sí. audios ya te digo, sí, sí. 11 24 84 40 22, contándonos el lado B de la maternidad, o cuando se meten también en tu crianza, porque no, bueno, en Instagram pasa mucho que todos son ginecólogos, Pediatras. obstetras, Ay, pediatras, te juro. médicos, te diagnostican también, ¿viste? Qué Como, no, bronca. ese nene es así, no tiene media, seguro tiene pie plano, pará, le saqué la media porque Ay, a mí, boluda, me quiero pasa sacar con la el media. chupete. Cómo me rompen la pija con el Que chupete. el paladar le va a quedar Ay, así, los sí. dientes, que Yo los usé braques. chupete hasta los 6 y miren mis dientes. Claro, hermano. Y si no, después terminás con las carillas también. Como Y nosotros, sí. ya está, te la chupás. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Aparte, hoy en día, como están las cosas, estos pibes nacen con dientes ya con brillo, no sé, con los Con los estros estros en los dientes. Y sí, boluda. Pero también eso que se está, o viste, capaz, no sé, algún familiar, la tía que viene con la historia vieja, no, pero abrigalo al nene, no, que no, puede se Las estar descalzo, mediecitas. sí. Dios, Chicas, ponete cambió vos media. todo, claro, cambió todo ya, 20, 20 y cuánto ya estábamos, no se acordaba de Acá pone Fioni, son todas opinólogas. Tal cual. Sí. Todas opinan sobre cómo hay que criar al pibe, como cómo hay que estar, cómo hay que ser pareja, cómo hay que casarse. Déjense de joder, me tienen podrida. ¿Vas? ¿Vos qué onda con el hate? ¿Bancás, no bancás? ¿No le das bola? Yo- Vos sos muy de atender al hater, Sí, ¿no? mal, boluda. Está sos de bien, atenderlo, está para que bien. tenga Yo guardia, chico. escracho, escracho. Y si puedo, soy el FBI, encuentro hasta donde vive. Ah, bueno. Te ju- Cuidado. O no, que lo hemos hecho. Cuidado con Sofi, Sí, sí, que tipo. te cae a domicilio, te caga a trompada. ¿Qué te pasa? ¿Qué me escribiste? Escuchame, vos sos la que me puso esto, Sí. ¿eh? Claro, la Salí, cara. dale, cagón, bajá. Aparte, ¿no te pasa que muchas veces que te bardean y cuando le contestás te amo, jajaja? Ay, era para ver si me respondías. Ahí se comió los moquillos. Ahí come se lo los comió. mocos. Sí, yo. O sea, a veces bloqueo y a veces, tipo, cuando me da mucha bronca, Expones. expongo Me con encanta, nombre a mí me arroba encanta. y vas a toda la comunidad. ¿Qué te metes con Sofi? No sé qué. Vamos. Salen ahí. Si alguna Las salta, cuchilleras. salta arriba de bandeja. Y salen, ¿eh? Es que sí. Es Sí. que los atienden más ellos que nosotras, capaz. Te que juro. viste que... Es como que a veces por ahí arrobás y pones tipo, hagan su trabajo. Y tipo, pa, Sí. pa. Abre la puerta y ahí aparece. A mí me pasó que en un momento lo hacía mucho y después me di cuenta que mucha gente te bardeaba para que vos subas... No sé qué se creen, como la mala Porque prensa, suben ¿viste? seguidores, boluda. Pero boluda, ¿quién va a querer seguir? Por más No, que a lo mí me sigan, pasó, a mí lo me pueden pasó. hacer por... ¿Cómo sería? Por morbo. Porque seguir a una persona que te está diciendo algo feo de tu hijo, de lo que sea, es como... Bueno, pero está bien, le das entidad también. No, le das entidad Sí. e incluso se aprovechan de eso y empiezan a hacer videos de story time de Ay, cuando TikToks. Me Miki la Nucera me bardeó. Ay, ¿Entendés? sí, boludo. Y hacen eso y se les repegan, ¿entendés? Encima. Sí. Son de manual, Es son verdad. de manual. Igual hay muchas chicas que se han hecho conocidas por bardear a otros influencers. Y hoy son Sí, influencers. sí. Yo tengo una. Apa. Una Apa, bronca. ahí ¿Por bardearte durmiendo. a vos hizo conocida? No, de que por, o sea, una que es bastante conocida, que se metió con bastantes influencers. Yo estaba en mi segundo día de, no, Lucas, arre. Él es mi, Está el muchacho, Él está marido atrás ahí así, atrás de la haciendo cámara. todo que sí. él es Si el no, meme de Rosalía, tipo. Es tipo, muy bueno. estaba en el hospital y salió a hablar la conchuda esta, que ya deben saber quiénes son las cosas, diciendo que yo era una loquita por plancharme el pelo mientras estaba teniendo a mi hijo. Así que... ¿Qué le importaba igual si está, Ay, no está puede pensando ser. en O sea, yo no me podía planchar el pelo porque estaba recién parida, según ¿Qué tiene ella. que ver una Y bueno, la piba se hizo conocida por variar a todas las influencers. Y, Y bueno. ahora es conocida hoy día. ¿Saben quién es? Bueno, Sí. pónganla en Ay, el chat, Dios. denme una mano porque yo soy la abuela Tota. Yo no la pienso nombrar. No le vamos a dar entidad, pero si alguna sabe, lo puede ir poniendo ahí así Obvio. lo leo. Y hace poquito tuvo polémica con una amiga también. Apa, Mirá que Ahí, está ahí, Yanina ahí La Torre, ya. está a la orden del día, Olivardos, ahí, uy, están vivos. Uy, Olivardos. Farándula del Oeste, ¿qué pasó ahí? No, la concha de la hora esa me atiende todos los días, cómo me odia. Pará. La de escucha- Farándula sí, del Oeste, me ay, detesta. boludo, a mí también me odiaba. No sé por qué. No, igual ahora después le perdí el rastro a esa mina. No, no no sé. conozco, pero bueno. Ahí ya la están poniendo. Ah, ¿la están poniendo? Ya la conocen. Ah, Ahí está, sí. bueno. No la vamos a nombrar para no darle entidad. Arre.
Pero escúchame, Ahora después va a salir a colgarse de nuestras tetas de este stream. Obvio. mandamos un besito. No nos vendría mal un poquito de publicidad. Escúchame, si vos podés hablar acá, menos de ella, y nosotras sí un poquito y ahí va. ¿Para qué opinas de esto? No importa si hablan bien o mal, pero lo importante es que hablen. ¿Bancás o no te gusta que hablen mal? No, yo nunca me hice conocida por hacer o sea, nunca tuve un bardo que haya explotado y haya dicho tipo, ay, la conozco por este bardo, ¿entendés? Tipo, a mí no me gusta eso. Todo lo contrario. Prefiero como... Igual vos tampoco. Vos No, sos bueno, muy- pero a mí me gusta meterme un poquito en la polémica. Más Sí. que nada cuando veo que algo es incómodo o que es injusto, como que soy medio... Ahora estoy mucho más tranquila. Claro, Antes sí. era cuchillo entre los dientes, mal, sacaba captura, pantalla, hija de pu... Ahora estoy más tranquila, pero digo, a veces, viste que a costa de... A ver, es una realidad, uno labura de esto y muchas A veces ver, el hate te trae más gente sí. y más laburo, pero no sé si lo bancás o no, porque a veces decís, no, prefiero tener menos y estar tranquila. Yo a veces pienso eso, pero a la vez también es como que digo, bueno, esto me suma, entonces puedo, ¿entendés? Pero es que depende de mi estabilidad emocional y cómo me agarres Aparte en te ese suma, momento. pero después tenés 15 comentarios de mierda en las fotos, tenés que estar borrando, decís, uy, ¿para qué mierda respondí esto? ¿Para qué conté esto? Porque sí, te suben los seguidores o las visualizaciones, pero hay gente chota, capaz que Re. ahí mirando. Claro, no ¿Querés sé. una lagunita de chascomús? Está rico, tiene No, coco. acabo de clavarme un Mac. Ok. Voy a ir... Está bien. Escucha, igual te lo voy a decir en serio. si ¿Tenemos necesitas, te lo voy a audio? decir yo. No, está bien. Estoy bien. Tenemos sí, sí, audio, sí. me están diciendo acá. Bueno, a ver. Ojo que está el primero, está llegando. A ver, Vamos si a hay ver. cositas. Hola chicas, ¿cómo están? Soy Mel de Taroteando la Vida y acá voy Ay, te con amamos. mi desromantización sobre la maternidad. Hace una semana que no puedo ir al gimnasio, que no puedo trabajar tranquila porque mi hijo está Radio con dolores en todo el cuerpo. Un día le duele la cabeza, el otro día le duele la panza, el otro día le duele la rodilla. El otro día fui a la Cuidado, Mate. farmacia y la chica de la farmacia lo miró y dice, ay, pobrecito, ¿qué le pasa? Le digo, nada, está fingiendo un poco porque no quiere ir al colegio. Ay, mamá. Está fingiendo moco, tenía. Mamá, ¿cómo vas a decir eso? Ay, mamá, ponete en tu lugar. Y esa gente que opina sin saber y que te hace sentir culpable hasta me hizo pensar que yo estaba haciendo algo mal. No, chicas, por favor, no quiero tener más hijos. Ya con esta experiencia me basta y me sobra. Las trompas de Les falopio mando un para beso, adentro las se te meten. amo, las amo. Encima hoy están mis dos favoritas. Las amo las dos. Ay. La amamos. ¿Qué opinamos de esto? Y a No, veces la gente te hace sentir culposa, ¿eh? Es que te ponen capaz que la mirada ahí, decís, ay, pará, capaz que lo traté mal. lo Te le hablé hacen mal, dudar, sí. boluda. Te hacen dudar de cómo sos vos como mamá. Aparte Es uno como- los conoce, ¿sabés? Cuando te está chamullando, cuando, me duele la panza, mentira. Ya lo capaz- tenés, A los 2 minutos lo hasta tenés cuando colgado de mentira. un alfajor, ¿viste? Como ya uno los conoce. El mío es chiquito y como que todavía no sabe ni hablar. Pero también me pasa de que por ahí me dicen cosas que yo sé que mi hijo no es así, ¿entendés? Entonces me rompe las pelotas también esas personas. Y no me quiero imaginar con ustedes que tienen hijos más grandes. No, ni te cuento. Aparte acá se te Me meten habló. las mami ¿Tu del hijo colegio, cuántos la años tiene? directora. 9. Mentira, todo Y bien. Simón, Nos sacan del colegio en 2 minutos. No, mentira, todo bien. ¿cuántos años tiene tu nene? 6. Ah, claro. No, cada vez va creciendo más, son problemas Para mí, más grandes. para mí, claro, van creciendo y empeora. Sí. Viste que vos decís, bueno, ya ahora el dedo en el enchufe no te lo mete, pero 4 malas notas así todos los días, ¿viste? Son otras cosas. Mi mamá tenía razón cuando me decía que cuando tenés hijos no dormís nunca más en tu vida. Es verdad. Nunca más. Nunca más, ¿no? Y si dormís te levantas meada. Y me porque dice que tenés al día de hoy tampoco sigue cosa durmiendo. que no para. Al día de hoy no sigue durmiendo, me dice. Cuando ustedes salen, así decía. Es Claro, verdad eso también. Sí. Cuando ustedes salen a bailar, yo no duermo. Llegas a tu casa, la chavala está re roncando, pero bueno, la tira igual. Por las dudas. Pero igual, dormís con un ojo abierto y uno Sí. cerrado. No a mí descansás. me pasa hasta con Daniel cuando no aparece. Es como que ya tenés una... Hoy vuelve con la estructura ella. Es que vos maternás a tu marido. Yo materno a todos. Es eso lo que está pasando, lo acabamos de diagnosticar. Acá. La materna al marido, porque acá decís, cuando Daniel No, ella pero no duerme, cuando el Ya macho no no llega a casa. duerme. No, me pasa que me doy cuenta que esto, viste, que decís, hasta que no llegas no te dormís. No entras en sueño profundo. Si no están los dos en la cama, no entras en sueño profundo. Yo ahora, tipo, estoy como pensando en mi hijo, ¿no les pasa a ustedes? Como que... Obvio. Sí, Yo es como que digo, ¿qué estará haciendo este nenito? ¿Qué está haciendo tuyo, por ejemplo, ahora? Lo dejé con las perras. Lo dejé atado en el baño. Está solo en la Inodoro. cuna. Ah, no, está con mi tía porque no lo puedo sacar, tipo con el frío que hace. No, está tremendo, chicas. ¿El No. tuyo dónde está? ¿Qué hora es? Ahora en el cole.
Muy bien. No, yo estoy perdida el horario, porque hoy como cambiamos el horario estoy un poco Sí, desfasada. estamos como ahí viendo qué hora es. Hay que- delay, estamos en Miami. Arre. Estamos acá en los Estados En Unidos de Miami. América. Bueno, bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos otro audio y si no tenemos, bueno, también hablamos un poquito de los quilombitos virales de la semana, porque esta semana te digo que, ay Dios, nos han dejado el orto roto. Te digo porque no puede ser la cantidad de cosas que han sucedido todavía. Guarda porque aparece acá el León Icardi. No, Guarda que de tremendo, repente se te trepa acá, te rompe. Ay, ay, ¿qué ¿La pasó? viste esa? Un idiota. No, chicos, no ¿Hasta puede dónde perdemos la dignidad por amor, no? Están saltando arriba de la camioneta como un león, de verdad. Nah, se Y sabe. ella, haciendo así, no, me escosen. Ella, No se puede. y para mí, solo para desmitificar esto, que la otra los había encontrado en la situación donde se habían separado y ellos querían mostrar que no están separados. Pero no qué hacía otra costo. Claro. Ay, no, Sacate son una foto un chapando cringe. la bañera, no sé, hermano, pero es el tigre loco. Acostaditos León, en la cama, sé qué porque era. no entendimos el mensaje subliminal que quisieron dar igual, ¿eh? Pero a ver, tenemos videos para reaccionar. Vamos a ver Tenemos. con cuál arrancamos. A ver, estamos muy expectantes. Ahí está. Ay, Dios, no. Ay, ella, Hollywood. Mirá que te perdiste, Hollywood. Es que no lo había visto, boludo, entero. ¿Saben por qué estoy preocupada? Porque hoy a las 7 hay partido, pero ¿está Yanira La Torre a las 7 o la...? Porque ella tenía hoy una noticia. Hoy subió una fotito. Ay, no, yo estoy que no paro. Ay, no, yo la no amo a consumo Yanina. a Yanina, no paro. Ay, hay notificaciones, todo. Te juro. Subió foto de un tipo, un piloto, y puso que sabe cositas. Como que hay, me parece que la ¿De él o China de ella? le ha... No, y ella él con un piloto. Bueno, puede ser. Bueno, mira, ya la verdad nadie A se esta perdió. altura. Imagínate que te come ahí un conejo. Bueno, no voy a entrar en detalles porque nos bajan en un segundo el vivo. ¿No? Pero digo, me preocupa un poco esto, si Yanina va a tener programa o no. Si alguien lo sabe, ahí en el chat póngannos porque quiero saber qué pasó. Igual para una persona pone, hicieron ese video porque a la China de chica ya sabemos que ella hizo esa propaganda cuando ella era chiquita, todo, pero no entendemos por qué lo vuelven a hacer ahora. Y con él, aparte. Claro, como si él fuese un león, no se entiende el concepto. Es raro. Pero bueno, ¿tenemos otro? Sí, a ver, tenemos para otro. reaccionar. Mucho quilombo esta semana, ¿eh? A ver, cositas. Este video que apareció Este me encanta. con Homero de la mano. No soy yo la chica. Me enteré como todos ustedes cuando me empezaron. Yo estaba volviendo de la costa hoy con todo mi equipo y miro así el celular y me Parece enteré igual, de la ¿eh? misma manera que ustedes. Bueno, no volví con nadie, con Homero no hablo hace 1000 años. Más La chica del mentirosa video esta. no soy yo, tampoco yo jamás saldría a la calle Así de desarreglada. y con ese brushing Dale, fatal. Sofía. Pará, no, hija de no tengo puta, idea, ¿dónde él saliste? estará haciendo su vida igual que yo. Un poco me compromete toda esta situación. Recién ahora, después de un año de separarme o más, me estoy como animando a, bueno, Va a tengo durar. una cita, voy acá, voy allá, hablo con alguien. Y bueno, nada, así que nada, dejar claro que no soy yo la del video. Es una etapa cerrada y no. Banco lo que dijo de ese brushing, no sé qué, No. y lo de que yo no saldría así desarreglada. Banco, yo hubiese dicho Una bajadita de línea, sí, total. eso. Sí. Para mí igual es ella. Y si no es ella, lo vio hace una semana. Es una relación más tóxica, estos dos no se separan más. Pero ella, no sé, siento que es muy mentirosa. Sí. Es que cuando también estaba por separarse con él, hubo como mucho ida y vuelta, esto, lo otro, entonces ya no sabes qué creer y qué no. Pero para mí también es ella. Para mí es una mentirosa. Y aparte me mata que ella agarró y lo quemó mal en su momento. Ay, amiga, de todo. O sea, de todo, dijo barbaridades. Y de hecho hasta lo acusó de tener una ratonera. Ay, Todo de sí, sucio, pero claro, lo de sucio, remató de que mal. tenía una rata, de esto, lo otro. Y después se lo estaba culiando a la semana nuevamente. Entiendo igual que son esas relaciones que cuesta terminar. Pero no sé, yo... No, igual... Debe ser difícil igual estar en esa situación de Sofía. Tipo, en ese esas sentido. relaciones así tóxicas, debe ser complicado. Para salir de ahí. Bueno, igual te puedo decir algo que considero. Yo a La Reini me encanta, es un contenido divino, me cago de la risa todo, pero todo lo que dijo, que obviamente habrá sido en caliente cuando se separó, todas las cosas que dijo de Petinato, ¿no? O no lo sé. Diciendo lo de la suciedad, esto, lo otro. A veces también vos, estando con una persona así, también habla de vos, que aguantaste todo ese tiempo. Claro, es Digo, como que, o sea, lo querés por algo defenestrar- te juntás con alguien que es así. Claro, Tipo, digo, lo querés defenestrar por algo que bancaste un montón de tiempo. ¿Cómo es esa frase que dice
Dime con quién te Dime quién andas y te diré quién eres o algo así. Sí, algo así. Algo así. La otra es lo que Juan dice. Ninguna de las dos sabía la frase, pero la entendieron. Pero se entiende el concepto. Sí, sí. Está raro. Para mí ella tira. Ese día fue, dijo de todo y después a los 2 días le bajó la espuma y dijo, ya está, lo quemé. Porque aparte no dijo una cosa, dijo millones de cosas. No sé, igual, es raro, pero para mí es ella. Y si no es ella, quizás la semana pasada era ella. Y esta no sé. Pero Si se no es siguen ella, viendo. tiene un muy buen colorista porque de atrás era ella. De atrás era ella. Mauri no pasó por esa cabellera. Mauri no, Mauri justo estaba en Sinergia haciendo unos colores. Amor, ¿podrán? ¿Tenemos otro? Porque tenemos varios, ¿eh? Acá hay de todo. Una actualización semanal hicimos. No hace falta mostrar las aureolas, las no, rosas, esto me mató. la La palabra es muy pongo loca. fuerte. Hay un tema de respeto con los compañeros, con todos los que estamos en la mesa, con gente con familia, marido, mujer. Bien Tiene puesto un ambo. De, ¿Qué tiene de cuidado a la Y hora bueno, de vestir. en No- túnica no vaya, hace falta porque mostrar cubero, si no. las aureolas, las No, ventanas del no, auto. esa palabra es muy fuerte. Igual tenés lindas aureolas, yo las mostraría. No. Pero doy mi opinión. Se nota la cara de incomodidad de Dani, pobre. Claro, no. Yo la rebanco a Pestañela, Sí. ¿eh? Yo sé que en el fondo algo me escucha. Chiquitito, pero algo me escucha. Sí, pero jamás me Jura que tiene razón encima. Hace 7 años que no uso corpiños. Aparte dice, en el fondo algo me escucha. Y lo acabaste de decir ante cuántas personas, básicamente no te queda otra que Claro, las en puso. el fondo no. Porque de Claro. última decirle por privado, che, mirá, en el peor de los casos, che, ¿te diste cuenta? Aparte es medio su personalidad, ella es así, Y se aparte, muestra ¿qué así. carajo le importa lo que use o lo que no use Pestañela? ¿Qué le importa? Tengo info que me llegó por cucaracha. Ella no tenía cucaracha, pero le llegó igual. Que supuestamente antes de salir al aire se lo volvió a decir y Pestañela le dijo, no me digas esto al aire. Peor todavía. Y Igual la entre muy ellas guacha. hay pica, me parece. Sí, no me parecen muy que no tienen mucho matching como compañeras de trabajo. Mala compañera igual, Siempre mala se están ma- compañera. siempre se Pues están si yo matando. afuera del aire te digo, che, no me digas esto en vivo. Y en el vivo, che, qué pati, ¿eh? Y vos estás con la goma ahí, che, las aureolas. Aparte, también tiró luces altas del auto, como haciendo alusión a que los pezones le quedaron también. para allá y otro porque para ella allá. fue mamá encima de 2 pibes al mismo tiempo, gemelos. Y hoy creo que también comentó que a partir de ahora se va a fijar, o sea, como Los que le pesos. despertó algo que ahora de repente se va a fijar más que se pone a la hora de vestirse por esto que le... Viste que a veces te instalan una cosita en la Sí, cabeza. Mal. Esos haters de mierda. Tenemos a alguien que la defendió, a ver. Fue muy desubicada a trabajar solamente porque tenía puesta una remerita blanca donde se le marcaban los pezones, llamándole a los pezones aureolas y llamándole las luces altas del auto cuando tiene nombre y es una teta, cuando Claro. ella más que nadie siendo mamá sabe que Tiene cuando mucha razón. una es mamá tiene la teta disponible para sacarla en cualquier lugar, dársela a su bebé. Totalmente. Ni cuenta se dio, lo hace cero con intención, pero bueno, ahí está la mirada del otro también. ¿En qué mirás? Llegás, ves una compañera y le mirás las tetas. Por favor, dejen vivir y dejen a los pezones ser. Dejen vivir, la amo. Ay, no sé si puedo decir esto, pero lo voy a decir. Que además se lo había dicho en privado antes del aire. Claro. Y en el aire Traidora. ella la mira y le dice tipo... No, como que no lo digas y lo dijo igual. Entonces eso me parece de mala compañera. Mudo me dejaste. Excelente. Hashtag free the nipple, dejen a las tetas ser. Ya estamos en una época donde me parece que no va a hacer estos comentarios a otras mujeres y menos a una compañera de ella. Fue muy desubicada. Me preocupa un poco el tema de que se lo dijo antes. O sea, No, y las una pones conchuda. una conchuda, mal. Y aparte de esto que te digo, capaz que ella tiene, ¿qué sabes? Si le acomplejan, cómo le quedaron los pezones después de ser mamá. Todo es como, ay no, para mí es de envidiosa el comentario. Tipo, Re como sí. te te pones esto que yo no me animaría a ponerte, ¿me entendés? Como viene de cera, pues ya tenía más o menos una túnica. Puesta. Ella era el papa de repente. Y claro, la otra cayó con los 2 pechos al aire y dijo, cubero, apagale el coso a cubero porque se va a pajear con Dani. Entonces Claro. las pongo así. Para mí fue un poco por ahí, ¿eh? Para mí que sí. La tiro. Para mí que sí. Y también hay una realidad. Se me trabó la lengua. Hay una realidad y es que fue mamá hace relativamente poco, Daniela también. Por eso. Y es como. Aparte, si vos no lo usarías, cerra el orto, ¿entendés? ¿Por qué Tipo, tenés que.? Pero aparte Exacto. tuvo que subir una historia aclarando por qué puede tener más oscuros los pezones. ¿En qué? No. O sea, ¿en qué? Mariana No Walsh vivimos en el. No. al revés, boluda.
O sea, ¿cómo vas a explicar por qué si tenés los pezones así, así? ¿Quién, Daniela subió? Claro, eso? Daniela hizo como un descargo diciendo que tenía los pezones así porque fue mamá y se le ponen más oscuros y no sé qué, y por eso capaz se le transparentaban con la remera blanca. Igual eso es cierto. Es verdad, obvio, pero es una paja tener que aclararlo como Obvio, mujer. ¿Por qué re. tenés el pezón oscuro? No, y aparte te cambia todo el cuerpo cuando Mica estás siendo por mamá. maternar. Es un asco. Raro, comentario muy de bichi. Igual una chica pone, van con la idea de Mica, no como lo comunicó, pero hay que saber ubicarse. ¿Con qué? Igual cualquier cosa. Igual mucha tiene gente una la bancó. productora. Sí, mucha Y gente que la la bancó por productora le eso. diga, che, Dani, escúchame. Tenés que venir vestida claro, tal o cual. Mica, ¿quién es para decirle? Es su par. Y aparte en vivo, boluda. En vivo es como que yo en vivo te digo, ay, ¿qué carajo te pusiste, boluda? Esa remera. Es como, boluda, decímelo o mandame un WhatsApp o algo. Y aparte de última, ella tiene espejo, supongo. Se habrá visto y puede ser que a veces te juega mala pasada porque a veces con la luz. Es verdad que capaz te transparenta más y eso, y uno no está con este reflector en la casa. Pero digo, hay maneras y maneras y me parece que De no. comunicar. Bueno, me No hace va. acordar a lo de Romina Malaspina. No por mucho menos Ay, se ¿te hizo acordás? conocida. ¿Qué ella, pasó? ¿no? Que ella se hizo conocida porque salió a conducir un programa. Con red, ¿no? Era medio Con- transparencia. Sí, pero zarpado, se le veía todo. De un día para el otro, la chabona tenía 2 millones de seguidores, estaba en todo el programa. Le sirvió. ¿Le mostrar. sirvió? Sí. ¿Cómo te ves en pezón ese próximo programa? Estoy, te digo, estoy para unas pezoneiras, estoy. Tenemos otro video, me están diciendo por acá. Vamos, te vamos a responder. Miren esto. Ay, 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 ay. no. Lo odio. ¿Alguien muy especial de Santa Fe? La hermana de ella. ¡No! Cuando te das cuenta que no era el indicado. Pará, para acá. Qué verde que es. Le hace honor a su apellido. No entiendo por qué se ríen igual, ¿eh? No, y ellos festejando. Ella festejando porque Nico Quiato no hizo el gesto que hizo. ¿Se está limpiando Está lágrimas? llorando, amiga, sí. Ay, no. No, qué paja. Pero no entendí, ¿por qué hizo todas esas giladas? Porque Marco parece que Giles. están alcoholizándose bastante también en, Sí. en las entrevistas y se desinhiben por dos. Arre. Y lo mandan a ellos a cubrir todo lo que está haciendo el mundial y qué sé yo. Y fue un comentario así como tu hermana, no sé qué, se empezó a descuajeringar todo y empezó a hacer eso. ¿Viste la típica de tu hermana, me la bajo, esto y lo otro? Un chabón con novia, la novia ahí reaccionando Sentadita. al video. Sí, Ángela Torres. Sí. Es un espanto. No, ay, ella me cae tan bien y él tan, no sé, no me gusta. No la merece. No. Y el resto del equipo festejando lo que hacía este muchacho. Es que es como el payasito, ¿viste? Lo mandan medio al muere y después todos aplauden, pero si te lo estuvieran haciendo yo- vos, porque si estuviese Nico Es lo que te digo. haciéndole así a uno, Flor estaría en otra, no creo Y que si, se esté y si cagando de estuviese risa. Flor haciendo esos gestitos, ¿sabes qué? No lo pasan. Igual Lo hay, editan. hay un montón ahora de contenido en TikTok que se está haciendo viral. Yo no sé si hay alguien en contra del muchacho Giles que de repente hizo un copiladito de todas Lo están situaciones. ensuciando un Sí. poquito, ¿no? Y siempre queda expuesto. No sé si lo están ensuciando o no lo están cuidando, que es diferente. Porque eso lo dijo él solo. Podés elegir si lo pasás o no. Me parece que ya le soltaron la mano y no lo están cuidando tanto. Pero el chabón se mandó al muere solo, no es que le dijeron decí esto. Un pajín. A mí antes me hacía reír mucho, ahora ya lo miro con ojo desgraciado. No, aparte, Yo pará, nunca después entendí esto de dónde salió. De la nada salió ese No, de ahí, chabón. del Hacía programa. contenido deportivo en un momento, en un streaming. Pero Se pará, fue después de esto pegando. lo quemaron con que le pone likes a minas medio en bolas, una cosa así. Sí, lo vi ese también. Después en lo TikTok. sacó el like, que para mí es peor, y la bloqueó. Yo vi cuando se uno mueren, que bueno. decía un chat que se filtró en un stream que Ángela le decía como que no fue a dormir con él, como que ella le... Sí. Eso me dio una pena, boluda. Sí, sí, sí. Por eso ahí van mostrando ciertas, no sé, cositas que no sé si están tan buenas, la verdad. Encima tiene una pinta de ser re buena ella. Sí, como re enamoradiza, como que ya estoy de novio y ya me chupé un huevo. Por más de que el edit no sea así, las cosas que dijo, bueno, está dicho igual, chicas, como lo hayan editado o no, el muchacho tiró gestos desagradables y su novia mirando de fondo. Tenemos uno más para ver, ¿por qué no? Dale. a salir en vivo. Mira, porque el chabón me dijo, hagamos contenido grabado. Calor. Me pasó a buscar la cámara en vivo, mamá. Pará, ¿en el boliche va a streamear? Yo tenía razón, amigo, no pasa nada bueno después de las Yo le 11 voy de a la decir que noche. apague. Yo no, si yo soy de la streamear, tipo, no puedo estar porque estoy con un pibe. ¿Con qué tipo? ¿Qué? Ah, bueno, no, entonces... No, iba a pagar más tragos con la... Cerca mío no, por favor. Pero Colorado tiene el micrófono. Acá pero dije, no puedo pegar al... Sí, sí, tiene el Le quedó el micrófono. micrófono, le quedó el No, no le voy a micrófono. hacer Se está escuchando todo. No le digas, no, apaga. Puede pasar.
pasar eso. igual. Claro, se ve que él estaba con alguien, ese alguien fue a preguntarle a Juli si salía o no sé qué, y le quedó el micrófono y estaban en vivo. Pero igual ella tiene pareja abierta, así que supongo que el novio no se lo habrá tomado mal, pero claro, se ve que está bajando. Y sí, reina. Cabezas celo, en Miami de celo, amor. rolete. Aparte, con pareja abierta todo vale, supongo. Exacto. Va, no sé, me lo dijeron. Una cosita por ahí. Un tirito No, al no. aire de vez en cuando. Yo no opino de eso, no me gusta. No bancas la pareja No, abierta. ni en pedo. ¿Vos sos team monogamia o bala? Sí. Dame un 5, nera. ¿Vos está bien? Sí, yo te mato. ¿Vos, Miki? Ay, mira, agarró el pelo. Y nunca estuve en una relación abierta, no sé si podría. No, ni en pedo. Porque viste, uno en su ideal dice, bueno, el día de mañana, el futuro es open mind, pero después cuando estás ahí, te la tenés que bancar, que te diga, che, amor, me voy a bañar, y en realidad se está culiando una, che, me voy a... Y no sé. Ni en pedo, no podría yo. Abierta la cabeza. Claro, no sé si lo bancaría. Aparte, una cosa es, empieza una relación cerrada, te la abro en la mitad, ahí es más rari, y otra cosa ya empieza abierta. Son dos moods diferentes. Yo no sé si en la mitad de una pareja cerrada la puedes abrir y salir ileso. O sea, como sin un divorcio. No, yo no podría. Yo siento que no la puedo abrir ni al principio, ni después, ni nada. Es como lo mío es mío y ya. Lo mío es mío y lo tuyo es mío también. También, por las dudas. Todo es mío. Todo. Tenemos un juego. Ah, ¿tenemos? Hoy, sí. A ver. No, tenemos. Ah, yo soy. Tenemos es, Perdón. vos lo tenés que leer. Arre. Yo lo leo. Tenemos es vos. Te estoy dando Ella, el pie, como amor. siempre, en Narnia. Porque nos vamos de charla acá, termina no el programa y seguimos terminamos hablando. más. Después hay que ir a ver el partido y todas esas cositas. Bueno, el juego se llama ¿Qué odias más, Sofi? Poneme una musiquita acá, la que quieras, para momento juego, Stephen. ¿No? ¿Podríamos? Ahí va. Bueno, vamos con esa. La que quieras, amor. ¿Qué odias más, Sofi? ¿Cambiar pañales o limpiar el vómito? La cara. Creo que limpiar el vómito. Ay, yo también, qué asco, Dios. ¿Levantarte de madrugada o madrugar? Hago las dos cosas, así que... las dos. Odiamos las dos, ok. ¿Armar juguetes? ¿Viste que algunas cositas te vienen para armar? ¿O guardar los juguetes cuando ya todo está hecho? Guardarlos. Un dolor de huevo tremendo. Mal. ¿Ir a reuniones del colegio o cumpleaños infantiles? No voy a reuniones de colegio porque... No sabía que te espera, mamá. Prepárate, ¿eh? ¿Vos? No voy a ninguna, imagínate. ¿Cocinar o lavar mamaderas? Lavar mamaderas. ¿Bañar? ¿Qué dice acá? ¿Bañar al chico o peinar al chico? ¿Qué es lo- Bañarlo. Sí, es un dolor de huevo. A veces no quieren, ¿viste? Y después no quieren salir cuando entran. Me baño con él igual. Y está bien. Sí. ¿Hacer tarea o preparar mochila? Creo que hacer tarea. Odiaría más. Bueno, ahora también prepárate porque es un mundo. Suman diferente, dividen diferente. No sabes la que te espera, tenés que estudiar de vuelta. Hacés la segunda. Igual siento que es gracioso. Yo vi tus videos, boluda. Y es gracioso. Me cagué de risa. ¿Dibujitos infantiles o canciones infantiles? No, que odio más Sí. las canciones, sí. ¿Embarazo o posparto? Posparto. Y por último... No, esa era la última. Un aplauso para Sofía. Muy improvisada. Sí. Esto es hacia el tuntún. Una cosita. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, también podemos seguir en la misma temática. Por ejemplo, ¿qué harías si? Se llama este. Espera que me corro. Está buena esa. ¿Qué harías? Escúchate esta. Ahí va. Argentina. Una musiquita ahí de More. fondo. Ay, yo no traje camiseta ni nada. Menos No, yo igual espíritu. la metimos acá. Porque no el partido hoy somos todos argentinos. Viste que el día del partido vos sos más argentino que nunca. Que nunca, sí, nunca. sí, sí. Es una cosa espectacular. ¿Qué harías si tu hijo dice una mala palabra delante de toda la familia, por ejemplo? ¿Haces algo, no sé nada, te haces la boluda, lo cagás a pedos? ¿Cómo es tu postura? Como que siento que me reiría, pero después le diría no. ¿Entendés? Tipo, Es gracioso. es gracioso escuchar a un nene putear y después como que decís no, ¿entendés? Tipo, rescatate, ¿qué haces? Pero te cagas de risa, siento. Yo todo medio así. Si rompe algo caro, de repente la tele partida a la mitad. Nos pasó No. el otro día, falsa alarma, Lucas tenía una pulsera y pensó que se la había tirado por la ventana. No. No, chicas, no Dolor saben país. cómo estaba Lucas. Así que, no sé, eso se la dejo a él, porque a mí nunca me pasó algo así. Creo que
lo putearía un poco. Si quieres ser influencer o trabajar en las redes o en la tele, lo bancarías, ¿no? Sí, re. Sí. No te molesta. Sí, no, me encanta. Que haga lo que quiera. Si te dice, che, ma, a los 15, quiero dejar el cole. No, te cago a palo. Claro, Te claro, rompo la no. cabeza. A estudiar la concha de tu hermana sin tazo. Si te pregunta, ¿cómo nacen los bebés? Porque ahora, claro, de repente te ve, va creciendo y ponele unos años, porque todavía no hablas muy chiquito, pero te pregunta, ¿y cómo nacen? No, le explicaría. ¿Le contás? Sí. ¿Cómo le contás? Buscaría la manera para contárselo, pero no le mentiría ni le iría con la cigüeña y todo eso, tipo... Le explicaría de una manera real, ¿entendés? Se frotan, ¿sabes cómo? ¿A la cama? Es que es difícil, ¿viste? Cuando Sí. tenés que poner en palabras algo que decís, lo traumo, no lo traumo, le digo la verdad, le miento. ¿Qué carajo hago? Cuando papá y mamá se aman mucho. Claro, si arrancás no con sé, esa. tipo, se lo diría. Si te nombra, por ejemplo, te dice Sofi en vez de mamá, No, mamá. bien. Mamá. Sí o sí, mamá. Sí o sí, mamá. Ay, sí que feo cuando te dicen nombre. Pero a veces, viste, pasa porque quizás tu pareja te dice tu nombre y escuchan eso. Por eso muchas parejas usan decirse ma y pa. Claro. Te queda medio, estos morbosos. No, es para eso, para que el pibe entienda que es ma y pa. Claro, re. No es que te estás culiando tu papá, ¿eh? No, quédate tranquilo que no. Pero sí, hay un temita con eso. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos para un audio. Sí, tenemos un audio. Bueno, a ver. Me gusta que están todos muy activos. Y el chat está como el la. El chat está... Siguen votando a Mauri. Vamos que estamos viendo la encuesta. Y vamos a ver si Mauri... vos lo viste, Sofi, de atrás. ¿Qué te pareció, Sí. Mauri? Aparte creo que una vez me atendió. Ah, bueno. Puede ser, Mauri. Mentira, no te acordabas. No seas mentiroso. Mauri está en una nueva era. Sí, cuando me fui a hacer los masajes. Ah, sí, Me Mauri. secaste el pelo, creo. Sí, Mauri, estabas vos. No, Mauri está en un cumpleaños. Así trabaja Mauri. De su energía. Bueno, Mauri, acá están... en la encuesta, ¿cómo viene en el Instagram? ¿Están bancando a Mauri o no? Queremos saber... Queremos datita. Si la gente ya lo bochó, lo empezamos a limpiar desde ahora o puede llegar a la final. Ah, viene bien, Mauri. Viene bancando la encuesta, ¿eh? Así que bueno, sigan votando a ver si lo limpiamos o no lo limpiamos. ¿Qué hacemos? Y sigan mandando, pueden mandarnos también al Instagram de, digamos, todos los videos donde ustedes están postulando y vamos todos los viernes a abrir este debate y votar. A ver, ¿quién queda? Para movilero, movilera de, digamos, todo. Tenemos un audio, a ver. A ver. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, mi lado B de la maternidad fue que a 15 días de haber parido, el papá de mi bendición fue a jugar a la pelota, me lo traen quebrado hasta la puerta de mi casa, yo con el bebé. La peor. 15 días llevándolo al hospital porque es un pelotudo prácticamente. Así que bueno, tenía el bebé con 15 días y al otro mamerto enyesado. Con la bota. No, Ay, me lo muero. mato. Le Mamerto. pego con la muleta en la cabeza. No, hay que cuidarse cuando uno... Yo le digo a Daniel, jura que tiene 20, todos los días un partido, querido. Cuando te quiebres no sé qué voy a hacer. Claro, con Ya el lo- fútbol. No te rinden las rodillas, escúchame si me estás viendo. Ya no te rinde el cuerpo igual que cuando tenés 20, amor. Vamos para los 40. Ya está. Él es un futbolista. Aparte lo frustrado. dan todo en los partidos. Se Sí. creen que son de repente Messi es una final y te cae fractura expuesta mandíbula. ¿Qué te pasa? Viene y le dice al nene, no sabes papá la chilena que metió. ¿Qué le importa al nene? Pero él a alguien se lo tiene que contar. ¿A vos te pasó alguna así medio random después de haber sido mamá? Alguna que decís, ay, te mato, trágame tierra. No me acuerdo, me parece que no. O que, bueno, en el hospital estábamos tan cansados, tipo, no dormíamos. Veníamos de un día entero sin dormir y se quedó dormido. Ah, Y claro. tengo un video que le estoy tirando la lata de Pepsi y le digo, ¡Lucas! ¡Lucas! Y el chabón re dormido, pero bueno, es entendible. Estuvimos casi más de 2 días despiertos. Claro. Pero sí, eso fue lo máximo que me pasó. Yo me acuerdo una... No, esta es terrible. Bueno, el público se renueva, lo voy a contar. Mi hijo nació prematuro, estuvo 15 días internado en Neo porque nació ¿A a las los cuántas? 35. Pero era póker. Porque a los 35 muchas veces ya pesa más de 2 kilos. Él pesaba 1,990, bajó 1,800. Tuvimos 15 días ahí, una tortura. Pero bueno... ¿Pero nada. por qué nació prematuro? Tipo... No se estaba alimentando bien, no estaba creciendo y se había tapado tenía placenta bien, un quilombo. Placenta vieja, tenía tapada la arteria de la panza, estuve con aspirinas, bueno, un par de cosas, no se pudo resolver. Y por seguridad del bebé nos dijeron, che, no está aumentando de peso, está el pedo ahí, corre riesgo, vamos a sacarlo.
muy acertado igual, la verdad que lo agradezco porque todo salió súper bien de esa forma, pero bueno, era todo nuevo porque es lo que yo decía antes, el lado B, porque claro, uno está acostumbrado a ver esta foto de la mamá con el bebé todo y a mí no me pasó. Entonces era como, ay, la concha de la lora, ¿viste? Escuchaba, no sé, las rueditas que venían con las cunitas y todas iban a otras habitaciones y el mío nunca venía, ¿viste? Bueno, nada, me pasó y hoy lo agradezco porque mi hijo después de todo eso estuvo bien, pero bueno, fue algo como que empezó medio trunco, ¿viste? Como que decís, ay, la concha de la lora, uno idealiza un montón de cosas que no sucedieron, pero lo gracioso es que, claro, en la Neo estaban todas las cunitas, son todas iguales. Nico estaba ahí en una. Ay, Mirando. hijito. De repente viene la enfermera. Ese no es tuyo, papi. El de allá es tuyo. Bueno, le cantó la rorró, no sé, 3 horitas a otro bebé. Claro, son todos iguales, aparte los bebés son así. Entonces, y nada, me acordé de eso, de que fue medio gracioso. Dentro de todo lo choto, nos cagamos de risa después de eso, porque es como, ¿sabés La que tu anécdota. papá no sabía ni quién carajo era? Su hermano estaba en la otra. Pero claro, sí, están todos ahí tapaditos, no los veías. Pero bueno, fue muy gracioso. Así que hoy en día ¿Ustedes nos reímos tenían de que eso. estar internados ahí con él? No, a los 4 días, viste, 4 o 3 días de la cesárea te mandan para te tu casa. mandan y sí, eso es una paja. Ojalá que en algún momento cambie y le den el espacio a los padres para poder acompañar, porque viste, muchos también venían de lejos, entonces también Claro. no te querés ir lejos por si te llegan a llamar, necesitan algo. Ojalá que eso en algún momento cambien y le den el espacio hasta que le den el alta a todos, ¿no? Pero bueno, la bajé un poco. No, tengo una pregunta hablando de ¿rompí el chicos. clima de arriba? No. Para. ¿Me puso melanco? Con chico, sexo, ¿cada cuánto? ¿Qué? Con un chi- chiquito en el medio. ¿Sexo cada cuánto en la semana? ¿Cómo le No, metemos? nosotros somos bastante activos. Muy bien, y bueno. Cada media hora. ¿De una semana? ¿Cuántos días? Para ahora, con la panza así, ¿va bien? Sí. Está sí. hot. Sí. ¿Viste que No, te levanta? no, o sea, yo es como que él es más que... Sé que no está, Él quiere, tipo, todo el ellos tiempo. quieren Si es, siempre, si es- sí. viste que son así. Ratonean aparte. Sí, y bueno, es como, bueno, dale. Pero vamos. Bueno, gauchita ella, Vamos, bueno, un rapidín, ya fue. Y sí, vamos al baño y fue, porque... ¿Cómo al baño? Al baño. Sí, porque adelante del bebé ni en pedo. No, pero tiene puerta con llave ahí, se meten un poquito, salen, chau. No, mientras duerme el bebé, Ok. baño y chau. O si no, si está Amo. en el coche, sí, y sí, Lo voy a tener boludo, en porque cuenta, si no... Claro, porque Baño. él no tiene su habitación. Él Sí, duerme con sí. usted. Tiene su habitación, pero duerme con nosotros. Claro, no lo puedes limpiar a su No, habitación un no. ratillo. Claro. Y es como, bueno, cuando se puede, pinta. Buscamos Es el que momento. Sí, es que hay que encontrarlos encima esos momentos. Y sí. Lo dejás tipo con alguien en algún momento a la noche. Bueno, ahora estás nuevamente en el proceso, pero digo, tuvieron su momento de, bueno, nada, ¿a lo cuánto quedaste embarazada? A los 11 meses. Claro, De- pero digo, se encontraron nuevamente como pareja. ¿no? Se Un carajo. encontraron, se encontraron. Se encuentran en el baño. Se están encontraron, encontrando. cada vez que van al baño se encuentran. Y acá estamos, ¿no ves? Claro. Nos encontramos y bueno, quedé embarazada de vuelta. Bueno, pero pará, de lunes a domingo, ¿qué le mandan? 2, 3, 4 por semana, no sé, un 3, estimativo. 4, Ah, bien el ritmo. 3. Sí. Es que ella es chiquita. Por eso está iluminada. sí. Claro, mamá está claro, activa. amor. Encima es colágeno Claro, puro. Es más claro. chico que yo, entonces es como alimento. Claro. Alimento. Alimento colágeno. Es mis células madres, ¿sabes? Esas células se están renovando. Chicos, me constantemente. dio calor. Es que sí. Entré en calor. No, aparte con las luces acá andas en calor. Empezás a chivar, te digo. Bueno, ahora yo tengo otro juego, Sofi. Se Ay. llama Verdades Incómodas. Te Uy. voy a decir de qué consta. Acá perdés seguidores, ¿eh? Ojo. Si acá se van cositas. A ver si me entendés cómo lo explico, porque a veces lo explico mal. A ver. Esto es así. Yo te tiro la primer parte de una frase y vos la tenés que completar con lo primero que se te venga a tu cabeza. Uy, bueno, dale, a ver. Ahí va. Yo te digo, por ejemplo, una cosita así. Lo peor del embarazo es... El parto. Bien, bueno, es así la dinámica, ¿la entendiste? Perfecto. Bien. Vamos. Lo que más miedo me da es... Que le pase algo a mis hijos. Bien. Nadie te dice que... La gente es muy ventajera. Nunca juzgues a una mamá por... Las cosas que hace por sus hijos. Muy bien. Me gusta porque es muy... ¿Cómo se dice la palabra? Sí. Como con autoridad te habla. Soy Bien. Mauri Cardi con el video del tigre. La leona. Es verdad. La peor opinión que recibí fue... La de alguna vieja de mierda que me dijo algo que no me Choto. gustó. Sí. Claro. Me da culpa cuando...
hago cosas para mí dejando a mi bebé. No, eso está muy mal. Sí, ya sé. Tengo que ir al psicólogo. Bueno, lo que jamás imaginé es que... A tan temprana edad haber logrado lo que logré. Ay, me encanta. ¿Para qué siguen, Me falta un poquito. Las amistades en redes existen hasta que... Empieza la competencia y envidia. ¿Sabes que todas las que se sentaron en esa silla dijeron lo mismo? ¿Posta? O sea, palabras más, palabras menos, pero todas más o menos van por ese mismo lado. Lo más falso del mundo de las redes es... No se me ocurre. Se me ocurren muchas cosas, pero no se me ocurre nada a la vez. Nada concreto, ok. Bueno, déjala para lo último. Dale. Sigo, me quedan 2. Una persona muestra quién realmente es cuando... Ay. ¿Sale o no sale? No sé, boluda. El grillito. Para decírmela de vuelta. Una persona muestra quién es cuando... Y cuando se junta con gente que no... Nefasta. Sí, cuando muestra algo, o cuando te dicen una cosa y después hacen otra. Ahí eso. ¿Lo entendés? ¿Ves que lo entendés? Sí, que lo entendés. sí, pero tengo tantas cosas En que la es como- cabeza. Te diría muchas más. Puedes decir lo que quieras. Estamos. Ay, con esta termino mi momento del juego. A ver. La peor mentira que escuché sobre mí fue... Muchas. Dame una, negra. Ay, ¿dijeron tantas mentiras de mí? No sé, muchas. Bueno, vamos a dejar el abanico abierto. Muchas. Bueno, eso fue todo. ¡Aplausos! Se quedó pensando, ¿cuál de todas? Ay, sí, boluda. Porque ¿Qué dicen cada cosa? dicen cada gilada. Un día voy a hacer un coso que diga cosas que asumís de mí. A ver todas las mierdas que tiran. Ay, sí. ¿O no? Aparte sacan cualquier conjetura, ¿no? Porque hiciste esto tal... No Ay, sé, sí. tenés pinta de... No, vos sos así. Ni te conocen, ni No, te no. escucharon hablar nunca en tu vida. O sea, la personalmente. gente sabe lo que sos por lo que mostrás. Uno Obvio. decide qué mostrar y qué no. Obviamente. Pero bueno. Así que a los haters les mandamos un besito de pezones. Para mí, Cavi Conte, que no mira por TV. Hoy me vine con los pezones bien oscuros. ¿no? Tenemos un audio. A ver. En mi caso, el lado B de la maternidad me pasó que cada vez que mi bebé tenía un avance o un desarrollo, para mí era un duelo total. Por ejemplo, le brotaban los dientes y yo decía, no es más esa bebé con una sonrisa enorme solamente de encías, y esa bebé no va a volver más, no la voy a tener más, y nadie me avisó que no la voy a tener más. O sea, la idea no es que te dice, che, mirá que mañana van a salir los dientes. No, pum, pasa. Cuando empiezan a trasladarse, a gatear o a caminar, decís, uy, no es más esa bebé que quiere estar a upa, que está acostadita boca abajo en la alfombra, y no va a venir más esa bebé. En mi caso fue eso. Es que crecen muy rápido. Yo creo Sí. que nos damos cuenta más del paso del tiempo con las fotos. A mí me pasa que veo fotos de Simone de hace 2 años y digo, era un bebé. Hace nada. ¿En qué Ay, sí, momento? mal, se pasa Barba muy tiene rápido. ya. Pelo en los huevos. ¿Qué Monotributista pasó? es. Claro. De repente. Y mismo, bueno, con otro hijo creo que también te va a pasar más de darte cuenta que el otro está más grande. y Mal. demás. Yo lo veo re grande a Basti. Claro. No lo puedo Y es creer. un bebote encima. Es un bebé con chupete así que va... ¿Vas a usar doble cochecito o uno? No, compré uno, o sea, el que tiene Basti y tenemos otro aparte. Ah, va a ser Para- así. Sí. Uno y uno, bueno. Para cada uno. Uno para cada uno. Se van repartiendo. Me encanta. Ujú. Pero Tenemos, sí, re tierno. no sé cómo. Yo estoy tenemos, porque acá de fondo me están diciendo, y yo voy, tenemos, todo tenemos. Tenemos un video reacción. De A ver, repente salió de la galera. ¿qué pasó? Empezamos a tomar algo, Ay. más tarde se acerca a él, me saluda con un beso, se presenta, charla de bolitas, si Causa mucha vamos muy gracia. seguido, si vamos a volver, a dónde solemos ir, como algo muy general, ¿no? Qué linda No que es. estaba, todavía Sí, no había es una llegado. cara rusa. No sé Mal. qué. Se parece a Bueno, Coti como Romero. Vibras de ¿Verdad? soltero, ¿viste? Tiene, Sí, sí. tiene un ventilador. Y sí, yo creo que sí. Sí. Al principio como que me pareció raro porque obviamente yo sé que está con alguien, pero bueno, o sea, después lo fui confirmando cuando me miraba. Se hace la me boluda. sonreía, No es boluda me esa, llamaba que sí. yo vaya al lado de él. Y bueno, después ya al final cuando me envuelve con el brazo y me quiere dar un beso. ¿Y ahí que te quiso dar un beso en la boca?
Sí. ¿Cuál fue tu reacción ahí? Lo mato. Y no, yo inmediatamente me corrí porque no me gusta, tiene novia, no es mi tipo. Si estuviese solo, que también lo preguntaron un montón, tampoco me parece atractivo. No es una persona ¿Se que duerme, yo Sofía? tengo una amiga y le diría, che, mirá, tipo, me gusta ese, vamos. No Me lo aburrió haría la jamás, Eka. No me interesa. Eka, me cansa. No voy a decir que es feo, ¿no? O sea, es súper fachero, pero eso es todo, a mí no. Empezamos a tomar algo. Bueno, igual Siento prendete que- una vela porque gracias a Icardi y la China ahora le salió Sí. laburo de... Pero siento que está re ganado por Wanda. ¿Vos decís? Sí. ¿Está armado? No lo había pensado. Sí, igual no salió de mi cabeza, ¿eh? No fui tan inteligente. Lo vi en pero Twitter. tiene un punto. Sí. Lo vi en Twitter y dije, está re guionado por A mí Wanda. lo que me generó mucho, no sé, impresión es que ella, no quiero que pongan una pantalla partida mostrando de esto porque es menor, pero es igual al hijo de la China Suárez, Amancio. Chicas, boluda. Tiene una y yo vibe. en una empecé a flashear y dije, ¿no será que viene de otra vida, del futuro, de no sé qué? ¿Viste esas cosas raras? Sí. Es igual, boludo, que el pendejo. Digo, Tiene capaz una que viene del vibe. futuro y es hija de ellos dos, pienso. Puede ser, ¿eh? Tipo, es hija de la China y Mauro para mí. Eka. Ella era- o sea, te arruiné la teoría tuya porque es la hija ahora. Puede ser, Ahora ¿eh? es la hija. Puede ser. Igual No, turbio no. si es la hija de Sí, turbio, turbio, pero turbio. no saben. ¿Viste? Es cuando venís y no sabés. Están como ¿Ustedes diferentes- creen en esas cosas? Sí. Re. Re. Yo soy re de las vibes y todas esas cosas. De otras vidas. Yo digo que mi hijo es un alma vieja en un cuerpo pequeño. Ah, Tiene mirá. muchas Re. cosas que no tiene forma de saber. ¿Vieron la serie Mi Otra Yo? ¿Mi Otra Yo es? ¿Sabes que no la vi? Mírala, te va a re gustar. La voy a Es, mirar. tipo, se trata de eso. Como de Como constelaciones, sí, ¿no? Esa está onda. Eso me da buenísima. un poquito de miedo. Me da un ¿Sí? poco, sí, a mí también. Sí. ¿Constelaciones? Sí, a mí o sea, hasta iba a decir la bioseguridad e higiene. Estoy chipeada por sinergia. Bien. Todo lo que sea, ¿cómo se dice? Decodificación. Sí, hay banco. Todo lo que es numerología también me parece como una ciencia exacta y qué sé yo. Todo lo que tenga que ver con abrir canal tiene mi respeto. Porque digo, ¿Vidas pasadas y eso no bancás? ¿Registros Sí. akáshicos? sí, pero no me iría a abrir un canal para comunicarme con. ¿Me explico? O sea, registros akáshicos no harías. No, porque digo, ¿Medium? no sé. Medium sí, capaz medium sí. Yo re quiero. Ay, re No encantaría. capaz Pero me da ir terror. a una secta de gente donde vos representás a alguien, yo a otro. toda No, esa Pero lo bueno, puedes situación. hacer tampoco un individual, bando, eso me parece. No, lo de constelar es un poco así. Yo conozco gente que va a lugares a constelar. Porque es en grupo. Es en grupo y vos de repente sentís como la puta vibra de lo que le está pasando al otro, Sí. en teoría. Es como que ¿entendés? vos representás la emoción del otro Sí. y entonces el otro la ve ahí en carne Sí. propia en otra persona, digamos. Claro, sí. Me da un poco de miedo. Nunca hice, no llegué. Pero la vi o sí Yo no sé banco, qué ¿eh? hice, pero hice algo que me contaron que no sé cómo se llama. Registros akáshicos Un de otras templo, un vidas. banda estaba Sí, ella. que me contaron que mi hermana era mi mamá. Claro, En registros otra akáshicos. vida, puede ser. Y Wow. es re loco eso. Mal. ¿Y vos lo Y sentís yo así? re siento que mi hermana es como... Pero ¿hubo un cambio a partir de que te enteraste esto o sigue siendo la no, misma? la misma relación. Porque a veces te cuentan algo, en teoría, en los registros akáshicos te cuentan algo que necesitas saber por algo en esta vida. No te cuentan cualquier cosa. Y tal vez cuando éramos más chicas nos peleábamos mucho y después a partir de eso como que por ahí sí nuestra relación como fue Mutando para... sí, pero re, o sea, Para siempre nos mejor. llevamos súper bien, pero nos reputeábamos, tipo, mi campera, tráemela, no sé, tipo, pelotudeces así de hermanas, pero con esto es como que la valoro más, ¿entendés? No sé Claro. por qué. Pero, ¿ustedes cuánto se llevan de diferencia? Un año Ay, y no es 4 nada. meses, sí. A mí me pasó, yo me hice lo de los registros sin decirle nada. Yo soy muy cagona. Todos los traumas, habidos y por haber. Pero tenía un miedo medio infundado a la oscuridad. Viste, como, está bien que puede uno traerlo de chico, y más con esto de la claustrofobia y demás, pero tenía un miedo, viste. Y me fui a hacer registros akáshicos y me dijeron que en otra vida me enterraron viva. A chequear, ¿no? Idea. No, pero yo lo agarré, dije, Y ah, puede claro, ser, es por tipo eso de- lo de la claustrofobia. Claro, aparte tenía varios. Me pasaba que no podía en ese momento, tipo, tragar bien la comida. O sea, cuando fui estaba muy con ansiedad y demás. Y, tipo, yo no puedo usar cosas muy apretadas, como que te cortan la circulación o, viste, cosas en el cuello. Y cuando me dijo esto, dije, bueno, me cierra. Quizás, no sé, querer o reventar, pero a mí me sirvió como para encontrarle un motivo de por qué me pasaban estas cosas, viste, con la No, sí, oscuridad. yo creo en eso. No queda otra. Creer o reventar. Hay que Ah. agarrarse, hay que aferrarse a algo. Pero bueno, sí, yo confío en esas cosas.
Si te suman, hacelo. Sí, total. Ahora, no te metas en una que te va a restar porque cagaste. Medium no sé si haría, pero porque me da como cosa. Me da medium. Me da miedo. Epa, ¿Cómo Y- estoy, pero Listorti. me gustaría hacerlo en algún momento. Ahora creo que embarazada no se puede hacer esas cosas. No, dicen que no. No, ¿te Yo, de tapás el hecho- ombligo? Perdón. No, yo estoy que no en medio. Para. ¿Te tapás? ¿Viste que se ponen para la energía? Para la vibe. Dicen. No tengo abierto encima. Tengo el pupo abierto. No, pero viste que dicen que en realidad en todos. Como Sí, que hay por que la taparse el energía. ombligo con un algodón y una cinta. Cuando hay mucha gente, supuestamente. Pasa que embarazada es el coso para afuera, ¿no? No, boluda, al Ah. contrario, lo tengo re abierto. Por eso te digo, tengo hasta un agujero. Tipo, me da un poquito de impresión. Claro. Haces así, la ves a la bebé, más o Claro. menos. Hola. Hola, bebé. Claro, amor. ¿Ustedes se tapan el ombligo? Yo lo he hecho, ¿eh? Siempre digo, He hecho algún momento todo. lo haré, pero nunca lo hago. Es que es medio raro, ¿viste? Cuando estás tapando, decís que estoy creyendo. No importa. Hay Me que voy a tapar. hacerlo. Una vez me puse vinagre, creo. Yo hago todo lo que. El orégano en la heladera, tengo una de cosas de ritual de no sé cuánto. Claro, voy. sí. El del laurel te lo hago. Yo me subo a todos los barcos. La manito con canela cuando empieza el mes, ¿viste? Todo, Para lavarse con sal gruesa. abundancia. Sí, yo le digo a mi mamá hace esas cosas, ¿viste? Yo le digo, Hacelo por nosotros, mamá. mamá, sí, protegeme, o no sé. Ella es astróloga y tarotista. Ah, bueno. Sí, entonces es como, es re de la energía. Llegas a su casa y es como, ay, entras a, no sé, a la Qué casa de un templito ángel. lindo. Sí, me encanta. ¿Y le pedís? Tirame las cartinas. Sí, poneme pero data. Ahora sí, yo no, Vos sí. hace mucho no le pido, pero cuando es algo, ella me dijo, vos vas a quedar embarazada y ya estaba embarazada. Ah, Tipo, bueno. no, sí, mi mamá. no. Tiene las primicias. Literal, es así. Bien. Mi Me da- mamá me da sabe que cagazo. tira las cartas, se hace la boluda, nunca quiere. Más de ¿También? todas las tarotistas, Es que fue la debe única ser que me dijo que iba a difícil. tener un macho pequeño. Debe ser difícil leer a tu hija. Sí, porque si ¿entendés? pasa alguna palidoncha Claro. no querés Tirame las decirla. buenas. Pero le queda toda la mala a ella, ¿entendés? Es Después como- ellas se limpian. Sí, es Pero cierto. bueno, se quedan con la info. Y Sí. esa es la cagada. No, mi mamá es como intuitiva mal, tipo, es como, esta piba no me gusta, y yo, mamá, sí, ¿por qué no? Y después termina teniendo toda la razón. Si las madres aparte tienen eso de percepción, ¿viste? Sí, re. Donde, bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos con respuesta automática. Yeah. Esta es una sección que me gusta mucho porque es la mía. Arre. Respuesta automática con Sofi Papetti, sí o no. Si explicas, te perjudicas. Acá solamente tenés que responder sí o no. Lo Ok. que vos crees. No empiecen con el ni, que me garcan, me caen los suscriptores, Bueno, arrancamos. ¿Alguna vez fingiste que te caía bien alguien por conveniencia? Sí. Ay, ya empezaba con el seguro. Me garca el juego, es una cosa. Seguro, sí, no, ni idea me tiran a veces. Perdón, el otro día, tal vez, no sé, quizás. Sí, casi la cuchillo, boludo. Le digo, dame un titular de Una algo. sola cosa tenía que hacer. Claro. ¿Crees que la mayoría de los influencers muestran una vida que no existe? Sí. ¿Dejaste de seguir a alguien solo por paz mental? Sí. ¿Te arrepentís de alguna amistad que tuviste? Sí. ¿Alguna vez descubriste alguna... Vamos de nuevo. ¿Alguna vez descubriste una infidelidad? Sí. ¿Revisaste el celular de tu pareja sin permiso? Sí. ¿Te consideras una persona tóxica en alguna relación? Sí. ¿Te tatuaste por amor? Sí. ¿Perdonarías a una amiga Tatiana? No. ¿Aceptarías hacer publicidad de algo que no te gusta solo por dinero? Sí. Yo también. Por favor, nos pueden mandar al DM a las dos. ¿Vale? Hacemos una collab. ¿Sentís que ser influencer genera más competencia que amistad? Sí. ¿Te consideras otra Sofi después de haber sido mamá? Sí. ¿Sos celosa? Sí. ¿Bloquearías a alguien solo por no estar de acuerdo con su pensamiento o su estilo de vida? No. ¿Soñabas con ser popularmente conocida? Sí. ¿Pensás que existe la amistad entre el hombre y la mujer sin segundas intenciones? No. ¡Amo! Rápida la respuesta. No. No. Punto. ¿Bancarías que tus amigas tengan en mejores amigos de Instagram a tu pareja? No. ¿Te comparás con otras personas en redes sociales? No. Y por último, ¿sos impulsiva? Sí. ¡Vamos, Sofi! ¡Aplausos para Sofi! No. Viste que parece fácil responder sí o no, pero no es tan fácil. No, no. Porque te empezás a buguear, ¿viste? Como Sí, que te querés sí. editar en tu cabeza antes A de ver decirlo. qué mierda voy a meter. Claro. Sí. Porque ahí te saltan, ojo, que salen los titulares así, ¿eh? Re. Bueno, Saltan bien. los titulares. Claro, ahí Se te vienen cositas, se van cositas. arpamos un clipcito, amor. Podrán... No, Escuchá. pero siento que igual lo que contesté estuvo... Sí, estuviste perfecto. re. Vos sos mi team. ¿Vos, los teléfonos tienen contraseña? Sí. ¿Se saben las contraseñas? Obvio. Muy bien. Ella
hermanas separadas al nacer. Pero no es que, ¿viste cuando me preguntaste lo de si le reviso el celular y eso? Es como que no es a escondidas. No, yo en momento cacheo, ya lo hablamos esto. Claro. Claro. Veces. Dame el teléfono. No se pregunta, dame el teléfono. Sí. O sea, se A mí tantea. me chupa un huevo, ¿Se ¿entendés? tantea? Casi nunca lo hago, pero si lo hago Tipo es como como... cuando te revisaban a ver, el piojo en la prestame el pileta. celu, ¿entendés? Es así, es como... Así, en este momento ahora. Sí, Sí, yo y tiro me la- lo da y se lo doy, me chupa un huevo, o sea, no... Está probado eso. Sí, es que... Bien. Pero no lo decís, porque viste, la mayoría dicen, no, lo tengo por seguridad. ¿Qué cosa? La clave. Es para tantear también, es para un poco todo. Él tiene mi Face ID. Claro, pero a veces te dicen, no, por practicidad, por seguridad, si me tiene que... Ah. Yo la clave la sé porque quiero revisarte todos los DM. Claro, voy a Claro. todo yo. No, o sea, es como que si le quiero revisar, se lo reviso. Pero por eso, pero la clave la sabes por Sí, eso. sí, no es que se la la sabes sé. porque, ay, no, si estoy manejando justo me... No, las No, vos pelotas. confirmás que querés saber la clave de Chusma. Claro. Punto. Yo quiero... Porque la tantear. tengo que saber. Exacto. La tengo que tiene saber. Para mi Respuesta pareja que que no necesita. sabe la contraseña de su pareja, fíjate, es raro. Me gusta ese facto. ¿O no, chicas? Sí, para mí también. Sí, Es yo re la única raro. que machea conmigo. No, Ay, no, bien, no, boludo. yo banco desde el día cero. ¿La digo, revisadita? Ah, no, tu hermana es la que Para no. mí es tantear. Cada tanto, Un cacheo. tanteo, miro así, tuk, tuk, no hay nada, bárbaro, hay algo. Te ¿Y agarro qué un podría palo con llegar a ganas, ver, por ejemplo? Una No sé. fotito rara. Algo Una- raro, cualquier una nude. pelotudez. Una nude que no te mandó vos. ¿A quién se la No, mandó? sí. Pues, yo te digo todo lo que puedes llegar a encontrar. No, un mensaje de alguna... Aparte, ojo con las influencias que mandan ahí. Hay trolillas, ¿viste? En el ambiente. La carita que pone Que aparte. pueden, capaz que se ratonean con tu macho. ¿Qué haces? Ay, Sin no, vergüenza. no sé si me pasó. No, pero podés encontrar, digo. Uno tiene que tantear por eso. Hay Porque a que mí se hacer te la hacen las revisada por amigas eso. a la hoguera. Eso no te estoy diciendo por vos, te digo. Uno tiene que ir tanteando porque a veces si te hacen la amiga y capaz que te quieren levantar el macho, te quieren afanar Nena, el las que marido. te dicen, qué linda pareja que hacen. No, Ya es te verdad. sola, te querés gua- Encima todas mis seguidoras son mujeres y hay alguna que otra media... Por eso, fan de Tatianesca. su relación. Es verdad. Yo conté que cuando yo me separé de Nico, tuve que ahí hacer un cacheo. Y miré, no te voy a decir que no. Un día le dije, vení, vamos a reconciliarnos. Mentira, cuando se durmió le dije toda. Tac, tac, de todos los lados. Le revisé hasta lo que no tenía. Grupo de amigos, todo. Mierda, le hice. Pero él estaba ahí. No, él se estaba bañando. Ah, ok. Pelota se lo hice. Y ahí encontré todas seguidoras mías. Todas te sigue, todas ahí, Nico. Bueno, te pero amo eso no te todo. tiene que poner Te celosa garcho. igual. Es como... De garcho le ponían. Nah, re trola. Por eso, boluda, digo, pero forra. Si Sí, hacés me la que seguís- me bancás. Claro. Fan de tu relación. Sos No. Ángel Aguilar. La concha de tu hermano. Amiga traidor. No eran amigas igual. No, bueno, No. pero igual. Igual, es como que te deja de dar algo cuando ves el seguir también. Es como, ah, bueno, sos re fan, amiga. Seguí mirando. Claro, sí, pero igual, viste, es como que decís que chota. Igual sí, para mí yo banco, vuelvo a lo mismo, banco tantear. Cada tanto hay que tantear a ver dónde estamos Re, invirtiendo no me parece nuestro mal. tiempo. Bueno, ella es la tanteada, yo soy la revisada. Igual ahora me hiciste acordar que hace bastante no la hago. Este fin de semana, Daniel, te la tiro. Estás a tiempo. Empezá Por las dudas. a resolver Pero no esos- se avisa. No se bueno, es verdad. No le escuchaste nada. No, Es se como- avisa si querés que borre. Si querés que borre y no encontrar nada, avisale. con Claro, tiempo. si no querés No, él no está que se viendo rompa esto, tu está yendo a corazón. buscar- no, Igual el que busca encuentra, digamos todo, No, como dice yo- el programa. Algo que no te guste vas a encontrar. te conviene Algo. que no encuentre. Te conviene porque te cagamos a palo. Si no, no vas a jugar a la pelota. No. Claro, se te termina. Se te cortan las pelotas. Y hoy viernes tenemos viernes de permitido, ¿no? Llegó nuestro momento. Mientras tanto te pregunto, Sofi, ¿tenés permitido con Lucas? ¿Se habló esto? Che, si algún día tal persona súper hiper famosa me da bola, te da No. bola. No, que va a estar permitido lo que va a Chicas, ¿están locas ustedes? Bueno, pero en el hipotético caso, tendrías No. que elegir una persona, vos un hombre, no sé, puede ser Brad Pitt, te digo cualquiera, algo inalcanzable. Sí, No, el chicas, mío es Jacob Elordi. ¿No viste vos Euforia, nena? ¿Cómo Dorothy? Bueno, mira para este fin de semana la serie Euforia y mira a Jacob Elordi. No, Lo vas yo a no. amar. No bancás el permitido. No, no. O sea, ni aunque le dé No. bola a alguien que es inalcanzable, lo dejarías. No. Bien. Bien, está bien. Toca bancar, chicas, ¿eh? ¿Ustedes? No, yo tampoco. Monogamia qué o rico. ala, nena. Escuchame ¿Qué es lo que esto? tenemos acá. Acá tenemos en el viernes de permitidos, hoy donas. Mar Donita. Atendeme esto, Néstor. Hacemos unos primeros planos. Ellas están ubicadas en Granburg, José de San Martín 1316. Hacen envíos por todo Malvinas Argentinas. Van a eventos con el stand de donas. Morite acá. A cualquier parte. ¿Vos entendés de lo que estamos hablando? El pancito.
Tenemos donas dulces, dunas, soy la peor. No. ¿Dunas? ¿Dunas? ¿Acaso? Donas. Mirá lo que es esta torta de donas. Yo creo que tenemos que probar todo. Ay, qué rico, me encanta. ¿Qué son más, team salado o dulce? Buena pregunta. Yo soy la del dulce. juego, tío. Sí, muy bien. Se nos acaba de caer un juego, gracias, Sofi. Se adentró sola al juego, me encanta, Sofi, preparadísima. Ahí estamos con los planitos. Che, no, el olorcito que tiene esto, las donitas. Yo quiero contar algo, una infidencia en vivo. Nunca en la vida probé una dona. No, ¿sabes que yo de esta índole tampoco? ¿Nunca probaste una dona? Nunca en la vida probé una dona, así que voy a probarla A ahora. comerla. Ay, me parto un diente. Está todo acá avalado por Anmat. Espera, mientras ella busca la dona, voy a leer algo rapidito, así como que no quiere la cosa. Uy, ya. Hoy queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón por recibirnos y permitir que Mar Donita forme parte de este espacio tan especial. Creemos que nada ocurre por casualidad, cada encuentro es una oportunidad que Dios y la vida ponen en nuestro camino. Que este programa siga siendo un puente de unión, inspiración y oportunidades para muchos emprendedores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Gracias, Mardonita. Te Gracias. queremos. Es una genia, Mardonita. Se merece romperla en este emprendimiento y aparte esto es una locura. No sé por qué. Lo voy a probar ahora por primera vez en 33 años, amor. Mira cómo me la como. Oh, me va bien. Está buena la donita. A comerla. ¿Qué es? ¿Masa de qué? A ver. ¡Qué rico! Ya es la primera vez en mi vida, literal, que como esto, ¿eh? Nunca en mi vida probé una dona. El glaseado está pipí cucuni. Muy rico, gracias, Mardonita. Se me desbloqueó una nueva... Necesidad. ¿Necesidad? Estoy haciendo tipo un ASMR comiendo la dona. ¿Sí? ¿Cómo va? No, está muy ¿Aguante de buena. dientes? Bien, Es bárbaro. como que No, porque a ver, me cae un brillo, se me cae una paleta. Diga, ¿viste? no Todo se nos por quedan comer. chocolates, porfa, en los dientes. Muy buena, está como lo justo de dulce y salado, como perfecta. Gracias, Mardonita. Genia total. Riquísimo. Acá el efecto sonido lo hacemos nosotros. En vivo. Che, qué rico. Sí, yo igual soy del team dulce. Es una cosa que entre la cena y el chocolate después de la cena me quedo con el chocolate después de la cena. No te como, no me importa. Dame el chocolate con un mate cocido. No, una cosa que no para. Ah, sí, después te brota todo lo grano. Una cosa. Y más en la parte, en el sector menstrual. ¿Viste cuando estás premenstrual? Bueno, vos venís de 2 años sin menstruar. No, ¿O no, menstruaste medio? me vino cuando le dejé de dar la teta. Ah, te vino. Sí, pero... Viste que hay gente que no le viene por mucho tiempo. Sí, Gente, literal. mujeres. Pero, viste que la parte premenstrual. ¡Ay, pará! ¿Qué acá? Del mundial. Me estás cargando, donitas del mundial. Tienen botines, perdón, chicos, no podemos con esto. ¿Lo que es esta donitas mundialeras? No, me muero. Mirá, tienen botines. Gracias, mini donitas. Te pasaste. Qué Amo. lindo. O sea que a tu evento lo emperifollás la donita como vos querés. Claro, Me personalizás. encanta. Personalizar. Gracias. Nunca había visto tipo donas como customizadas. Sí, está... Customizada, te amo. En una campera con tachas. Yuya, los videos de YouTube del 2013 customizadas. Claro. Amo, no, es verdad. Yo nunca había ni siquiera probado una. ¿Qué es? Como la bola de fraile, una cosa así. ¿La masa? Y adentro la Nunca bola de probé. feria tiene rellenito, esta no. Me encanta. Me encantó, ¿eh? Seguimos acá papeando. Una cosa. No paramos. Sí, a mí me pasa igual con lo dulce, es increíble. Es como que tengo un hábito ya. Ay, sí. es Después que- de comer algo Sí, dulce. Ay, me sí o encanta a mí. sí. Pero Un tecito, bien abuela ella. zarpado, me encanta. Y por eso para mí es lo que engordé en el embarazo, porque me marfa todo. Está muy bien. Es el permitido. Estar Sí. embarazada, vamos adentro. Sí, Después mal. vemos, ni idea. Problema del futuro. Vamos a comerla. Uy, hay una mosquita. Bueno, ¿cómo vienen con este finde? ¿Qué miramos este finde? ¿Cómo vienen? ¿Tienen algo Ah. en mente? Porque yo acá les traigo una recomendación Contanos, para a que ver. se miren. Ruido de pochoclos acá. Ahí está. ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo está el sonidista hoy? Se vino afilado. Bueno. ¡Epa! ¿Cómo está comiendo pochoclo de fondo? ¿Están comiendo de verdad igual, eh? ¡Ah! ¡Están comiendo pochoclo de fondo! Escúchame. ¿Cómo vienen con una nueva serie? Que yo ya me la comí. Con un pochoclo, ¿no? Acá la tenemos. No lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español.
¿Por qué? Porque no quiero que me hagan bullying. I will find you. ¡Ojo! ¡Ah! Bien, Sí, lo rompí. Ese first valió la pena. Ese colegio bilingüe acá se vio. La profe orgullosa. Gracias. Bueno, Ay, me resirven estas recomendaciones. ¿La viste? No, por eso me resirven, porque soy malísima para buscar una serie. Esta la vas a ver y después me vas a mandar un mensaje y vas a decir, Mica, rompiste. Gracias. No, sos Virginia Lagos, te digo una cosa. No, porque esta es Te encontraré. En inglés, I find you. Ay, Dios, cómo habla en inglés ella. No, bueno, esta es una miniserie. Déjate de reír, hija de puta. Miniserie de Netflix. Así que una aplicación que tenemos la mayoría. Y si no, bueno, se la empiezan a descargar en este momento. Netflix me paga $1. No veo un mango, pero no importa, lo hacemos todo por amor. La historia sigue a un padre. Les cuento un poco de qué se trata esto para entrarlas en tema. La historia sigue a un padre que está preso por el supuesto asesinato de su hijo. Se arranca muy picante, vos decís, qué hijo de puta, la concha. No se sabe, esto me gusta siempre decirlo. Hasta el final no sabés qué mierda pasó. Y eso es lo que más te atrapa, viste, que todos los capítulos tenés que ir viendo qué pasa, qué no pasa, quién fue el culpable, dónde está el pibe, murió o no murió. ¿Por qué? Porque se empieza a complicar todo. Porque él de repente ve una foto donde pareciera ser que el niño está vivo. Entonces, ¿qué pasó? No. Está en naca, él. ¿Cómo hago ahora? Está en naca hace unos añitos. Hay una mosca, un moscardón así. Sí, perdón, Esto lo estoy contamos peleando. Porque, viste, después ven los videos y estamos así. Parece que estamos... ¿Qué está haciendo? Dígalo, yo te hago el subtítulo de Mica mientras... Traemos la raqueta eléctrica la próxima. La próxima, sí. Claro, de repente vi una foto y pareciera que el niño está vivo. Entonces se empieza a armar un quilombo terrible porque, claro, él está preso y ve esa foto. Se pudre todo. Así que si te gustan las series de suspenso, son 8 episodios, un thriller espectacular. Tenemos serie para hoy a la noche, Lucas. No, Sí, está muy buena, real. O sea, yo la vi esta. Esta sí la vi. ¿Y sabes qué descubrí? Acá les traigo datita importante, ¿eh? Bueno, esta ver. se la ven el fin de... Después me cuentan qué les pareció. ¿Sí? Escuchá, quien vio El Tirador es el mismo coso. ¿Quién? El muchacho que es el actor, la actriz, no sé cómo se dice. Bueno, es el de Avatar. ¡Ay! También le Es el de Avatar. Pasa que hace cuántos años. Claro, y está muy Igual está señor. muy bien este hombre. Está muy bien. Te digo que formol está él. No, porque hice una averiguación. A ver. Porque claro, de repente yo veo miniserie, 8 episodios. ¿Mini? O serie. ¿Cómo es mini? Me gusta ¿Mini? igual un poco. ¿Qué pasa con mini? ¿Pero por qué se llama miniserie? Contame. Porque tiene principio y fin. Exactamente. Miniserie es porque empieza y termina. Amor, no va a haber una segunda temporada, una tercera, una cuarta, porque tiene un final cerrado. En cambio, la serie es serie porque puede haber, si se quiere y si hay el presu, puede haber una próxima temporada. Entonces, claro, yo decía miniserie, son 3 episodios, iba 4, 5, no termina más. No es por la cantidad de episodios, sino es porque finaliza. Tiene un closing. Igual se lo escuché a Sorbo de Santiago del Moro. No me voy a hacer la que sé esto. Entonces, ¿por qué me acabas de mear la cara así? Vos me preguntaste por qué es una miniserie. Yo te contesto. Está bien, igual. Estábamos acá informadas. Gente, acá lo aprendieron. Acá Ustedes la escuchan. pensaron, nosotros se lo enseñamos. Yo no sabía eso, ¿eh? ¿Lo de la miniserie? No, chicas. No, yo tampoco lo descubrí hoy. Y eso que estudié producción, todo. ¿Posta? Sí, boluda. Mira. Sí. ¿Ejerciste no? No, me quedan 3 materias. Ay, bueno. Pero quedé embarazada 2 veces. Ay, se va larga. O sea, ya es como que tendría que estar ahí produciendo. Bueno, pero nunca es tarde. No. ¿Te gusta, te copa o Y no? ahora ya pincho? igual lo aplico en mi trabajo, pero sí, no sabía eso de la miniserie. Bueno, es un pendiente que no se sabe. No, incluso quería darlas ahora como para ya sacármelas de encima. Son 3, no es nada. No es No es nada. Pero me da paja ir a cursar y todo Aparte eso. no pensás también todo el tiempo invertido y todo lo que estudiaste y todo Sí, eso. Y re. decís, bueno, lo termino por lo menos. Me repasa eso y digo, bueno, es más por tener un título que por Obvio. por mí. Aparte nunca se saben las puertas que se pueden Eso. abrir. Es verdad. O las vueltas de la vida, total. Literal, chicas. Bueno, este hermoso programa está llegando a su fin. ¿En serio? ¿Viste qué rápido que se pasa? Sí, porque hoy amiga? tenemos el partido, Boluda. por eso hoy fue horario especial por el partido. A partir del viernes que viene, como todos Yo los viernes, sentí a que, las no 4. sé, hace 10 minutos llegué. Sos Pero eso quiere decir rápido. que la pasaste muy bien. Sí, la pasé bien. Bueno, ahora contéstame, ¿cómo la pasaste? Como el orto. Toda la mina. Ella me contesta todo antes. Claro, ella ¿Cómo está hago yo? preparadísima. Porque soy productora tarada. Ay, que es verdad, tenés razón. Pero encima es la primera vez en stream. Sí, No se boluda. nota. ¿En serio? Otra vez virgada. Aplauso, vamos. aplauso. Otra es virgada. ¿Quién más? Todos
boluda. Vamos a hacer una placa para el próximo programa, todos acá atrás. Con Todas en cruces, la con pantalla. caras tachadas, que ya las Sí, desvirgamos. pues ya te preparás, quién sabe. Después tenés un programa propio, te haces un stream. Pará, la única... ¿Vos no fuiste al de Mamis de la otra vez que hicieron las chicas? No. Ah, Me excluyeron. me gusta, me gusta. No me... Pues justo vino Mel el día que Sí. iba al programa, pensé que capaz que iba. No, sé. es la primera vez que vengo a un stream. Igual Mel Y también tenía fue un su re primera miedo. vez. Claro, el de Mel fue su Su primera, primera vez salió de este y se metió en otro. Claro. La fue única aceitada. que no desvirgamos fue Fío Jiménez. El resto fue todo la primera vez, amiga. Ay, qué lindo. Bueno, bien, Sofi. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ay, no, gracias a Porque- ustedes por haberme invitado. Cuando Ah, quieras, aplausos, las Sofi. puertas de, digamos, todos están abiertas para recibirte cuando quieras. bueno, ¿me voy entonces? No, te vas. Seguimos acá con las gentes. Ella se quiere ir corriendo. Sofi, pará. Bueno, gracias, Sofi. Nos vemos el próximo viernes a las 4, de 4 a 6, como todos los viernes, por Dos Reyes Streams. Gracias a todos por seguirnos del otro lado. Vamos a Argentina hoy, loco, a alentar a la Sele. Esperen un segundo. Queremos agradecer a Pop por vestirnos. Gracias, Pop Tren, por vestirnos, que tenemos Hermosas. la pinchita, nos outfitearon la remera, el conjunto, lo Pantalón. pueden ver en nuestro Instagram, vayan a seguirlos. Gracias, Pop Tren, por nuestros looks. Mar Donitas, excelente estas donitas. Y dos cosas que voy a decir antes de retirarnos. La primera, Sí. no se olviden de que estamos convocando ¿a quién? Al mobilero. Punto 1 y punto 2. Emprendimientos, marcas, nos escriben al Instagram que leemos y escuchamos todo. Y ahora sí nos retiramos. ¿Ustedes lo pensaron? ¿Y nosotras? ¡Lo dijimos! Viernes por la tarde, ya estamos acá. Voces que se encuentran, energía todo.